Los hijos gemelos del millonario eran ciegos de nacimiento, hasta que la nueva niñera hizo algo que dejó al millonario completamente sorprendido. Sus hijos habían vuelto a... El sonido de la lluvia rebotando en los vidrios del hospital era constante. Las luces del quirófano parpadeaban, y el pasillo olía a cloro y café viejo. Alejandro caminaba de un lado a otro con las manos apretadas detrás de la espalda, mirando cada tanto la puerta cerrada como si pudiera abrirse por arte de magia. Su camisa blanca estaba arrugada, tenía el cuello manchado de sudor y los ojos rojos de tanto no dormir. Llevaban más de 12 horas ahí. El parto se había complicado y nadie le decía nada claro. Solo le repetían que todo iba a estar bien, pero nadie se atrevía a mirarlo directo a los ojos. María Fernanda, su esposa, tenía 35 semanas de embarazo cuando todo se salió de control. Aquella mañana se levantó con un dolor extraño en la espalda baja, algo que no era normal. Como era su primer embarazo, pensaron que podía ser una molestia común, pero el dolor se volvió insoportable y la llevaron al hospital. Al llegar, los médicos decidieron hacer una cesárea de emergencia. El problema fue que María Fernanda tenía una condición que no habían detectado antes, una malformación en la placenta. Eso complicó todo. La familia de Alejandro llegó poco después. Su mamá, doña Leticia, apenas podía contener el llanto. Su hermana menor, Paula, se encargaba de responder llamadas y mensajes mientras trataba de mantener la calma. Todos sabían que María Fernanda estaba en riesgo, pero nadie imaginó que fuera tan grave. Alejandro no dejaba de ver el reloj. Parecía que cada segundo se estiraba como si no quisiera avanzar. El miedo le comía por dentro. No pensaba en los bebés, no todavía. Solo pensaba en ella, en su esposa, en la mujer que había conocido cuando tenía 26 y con la que había planeado toda una vida. A las 3 de la tarde, por fin salió una enfermera con cara seria. No traía a los bebés en brazos ni una sonrisa de alivio. Alejandro la vio desde el otro extremo del pasillo y supo que algo andaba mal. Caminó rápido hacia ella, sintiendo un nudo en el estómago que le apretaba el alma. «Señor Alejandro», dijo la enfermera sin rodeos, «los bebés nacieron. Están vivos, pero...». Su voz se quebró. «Lo siento mucho. Su esposa tuvo una hemorragia interna. Hicimos todo lo posible, pero no resistió». Alejandro no reaccionó. Se quedó quieto, parado frente a ella como si no entendiera lo que acababa de escuchar. Su cerebro rechazaba las palabras. «No, no puede ser», pensó. «Tiene que estar confundida». Pero la enfermera bajó la mirada, y ahí fue cuando lo supo. Era real. María Fernanda había muerto. El grito que salió de su boca fue tan fuerte que todos en el pasillo se giraron. Cayó de rodillas, golpeó el suelo con los puños y lloró como nunca antes. Su mamá lo abrazó, pero él no sentía nada. Era como si su cuerpo se hubiera apagado por dentro. Todo era gris, todo era frío, todo era absurdo. ¿Cómo era posible que, en el mismo instante en que se convertía en papá, perdiera al amor de su vida? No quiso ver a nadie durante horas. Solo pidió que le dejaran estar solo en la capilla del hospital. Ahí se sentó frente al altar, mirando fijamente una vela encendida, sin decir ni una palabra. No sabía si llorar, gritar o romper algo. La confusión era tan grande que el dolor no encontraba salida. El silencio era su único refugio. Ni siquiera quería ver a los bebés. Le costaba trabajo aceptar que estaban ahí, vivos, mientras ella ya no respiraba. Pero al final, fue Paula quien lo convenció de ir a conocerlos. Le habló con calma, le tocó el hombro y le dijo que los niños lo necesitaban, que él era todo lo que les quedaba. Alejandro no respondió, pero se levantó. Caminó por los pasillos del hospital sin mirar a nadie, sin decir nada. Cuando llegó a la incubadora, los vio por primera vez. Eran tan pequeños, tan frágiles. Estaban conectados a tubos, con los ojos cerrados, dormidos profundamente. El doctor se le acercó y le dijo con cuidado que los gemelos habían nacido con una condición rara. No tenían respuesta a los estímulos visuales. Aún era pronto para confirmarlo, pero había muchas probabilidades de que fueran ciegos. La noticia lo remató. Primero María Fernanda, ahora esto. El mundo parecía reírse en su cara. Alejandro se apoyó contra la pared y cerró los ojos. Sentía que no podía más. Todo lo que había planeado se había destruido en un solo día. El cuarto donde estaban los bebés se volvió un lugar que no quería habitar. Tardó horas en volver a entrar. Esa noche no durmió. Se quedó en una banca del hospital con la cabeza entre las manos. Cuando el sol salió, tomó una decisión que lo marcaría por años. No volvería a amar. No más emociones,
No más riesgos. Solo él y los niños. Nada más. Le pondría a cada uno el nombre que María Fernanda había elegido, Emiliano y Mateo. Los iba a cuidar, los iba a proteger, pero su corazón estaría cerrado para siempre. Esa fue la promesa que se hizo, una que pensaba cumplir a toda costa. Alejandro regresó a casa 2 días después, solo, con los 2 recién nacidos en brazos, sin fiesta, sin globos, sin nadie que lo esperara con alegría. Entró a la casa donde vivía con María Fernanda, ahora en completo silencio, y miró todo con otros ojos. Cada rincón tenía algo de ella: el sillón donde veían películas, la cocina donde le preparaba su café, el espejo del baño donde ella dejaba escrito con lápiz labial «Te amo». Todo era un recuerdo que dolía, pero no rompió nada, no tiró nada. Lo dejó todo intacto, como si ella fuera a volver en cualquier momento. Los primeros días fueron una mezcla de llanto de bebés, visitas médicas y noches en vela. Alejandro apenas comía, apenas hablaba. Tenía una enfermera que lo ayudaba, pero él insistía en hacer todo: cambiar pañales, preparar la fórmula, darles de comer. Quería sentir que estaba haciendo algo, lo que fuera, para no pensar en lo que había perdido. Así empezó su nueva vida, con el corazón roto, 2 hijos ciegos y una casa llena de recuerdos. Nadie entendía cómo podía seguir de pie. Algunos decían que era fuerte, otros pensaban que estaba en automático. Pero lo cierto era que Alejandro no vivía, solo sobrevivía. Y mientras el tiempo pasaba, se convirtió en un padre entregado, pero frío. Nunca permitió que nadie cruzara esa barrera que había levantado dentro de sí. Solo existían Emiliano y Mateo. Lo demás no importaba. Ese fue el día que cambió todo. El día en que Alejandro perdió a la mujer que amaba y se convirtió en el único refugio de 2 niños que no podían ver el mundo, pero que iban a necesitar de todo su amor para poder vivir en él. El reloj marcaba las 5:30 de la mañana cuando sonó la alarma en la enorme casa de Alejandro. No había necesidad de que sonara tan temprano, pero él ya estaba despierto desde antes. Como siempre, dormía poco, y cuando dormía, soñaba con ella. A veces la veía sonriendo en la cocina, con la panza de embarazada y esa risa que le llenaba toda la casa. Otras veces la veía en la sala, sentada con una cobija, leyéndole cuentos a unos hijos que nunca llegó a conocer despierta. Pero al abrir los ojos, todo volvía a ser lo mismo: silencio, rutina y una sensación de vacío que ni el tiempo había logrado borrar. 7 años habían pasado desde aquel día en el hospital, y aunque por fuera Alejandro parecía tener todo bajo control, por dentro seguía remendando las mismas heridas. Se había convertido en un hombre que no se permitía flaquear. Era el primero en levantarse, el último en dormir, y el que organizaba hasta el más mínimo detalle del día. Vivía para sus hijos. Cada decisión, cada paso, cada sacrificio tenía un solo propósito: darles la mejor vida posible a Emiliano y Mateo. Los gemelos, ahora de 7 años, eran su mundo. Desde bebés mostraron una sensibilidad especial, como si el hecho de no ver los hubiera conectado más con los sonidos, los olores y las emociones. Reconocían a la gente por el tono de voz, sabían cuando alguien mentía, cuando alguien estaba triste, cuando alguien solo fingía una sonrisa. Pero esa sensibilidad también los hacía difíciles, muy difíciles. Alejandro había intentado todo para encontrar una niñera que pudiera ayudarlo. No porque él no quisiera cuidarlos, sino porque el trabajo lo exigía. Dirigía una empresa grande, con cientos de empleados, juntas importantes y decisiones que no podían esperar. Aún así, cada vez que contrataba a alguien, todo terminaba igual. La niñera duraba pocos días, 1 semana a lo mucho. Los niños no las aceptaban. No era que hicieran berrinches o gritaran, era peor. Se encerraban en sí mismos, dejaban de hablar, se volvían fríos, distantes. Alejandro lo notaba enseguida y tomaba una decisión rápida: despedir a la niñera antes de que el daño fuera mayor. La gente del trabajo ya ni se sorprendía. Sabían que cada mes llegaba una nueva. Algunas eran jóvenes con ganas de ayudar, otras eran señoras con años de experiencia, pero ninguna lograba quedarse. Algunas salían llorando, otras decían que los niños eran demasiado cerrados. Alejandro escuchaba todo en silencio. No culpaba a sus hijos. Él también se sentía igual, desconfiado, cerrado, como si la vida le hubiera arrebatado tanto que ya no podía permitir que nadie más entrara a su círculo. Los gemelos estudiaban en casa. Habían probado con una escuela especial, pero después de varios incidentes, decidieron que lo mejor era tener maestros particulares.
Alejandro les construyó un espacio dentro de la casa, un aula con materiales adaptados, juguetes sensoriales, música, audiolibros. Hizo todo lo que estaba a su alcance para darles una educación digna, completa y estimulante, pero también sabía que algo faltaba. No bastaba con enseñarles matemáticas o lectura. Necesitaban cariño, conexión, alguien que no solo les hablara, sino que los escuchara de verdad. El carácter de Emiliano era fuerte, decidido. A pesar de su ceguera, caminaba con firmeza, se movía rápido, aprendía cosas por su cuenta. Siempre decía que no necesitaba ayuda, que podía solo, pero era porque le dolía sentirse vulnerable. Mateo, en cambio, era más tranquilo, más sensible. Lloraba con facilidad, se aferraba a los sonidos, a los abrazos, a los recuerdos. Era él quien más preguntaba por su mamá. ¿Quién era? ¿Cómo hablaba? ¿Cómo se reía? Alejandro respondía como podía, a veces con ternura, a veces con un nudo en la garganta. Una tarde, mientras los niños jugaban con una pelota con cascabel en el jardín, Alejandro los observaba desde la terraza. Tenía un café en la mano y los ojos clavados en ellos. Se preguntaba si algún día podrían ver, si algún milagro llegaría, si algún doctor en alguna parte del mundo tendría una solución. Pero no quería ilusionarse. Le dolía demasiado. Vivía con esa esperanza callada, escondida, pero no hablaba de eso con nadie, ni siquiera con su propia madre, que iba cada domingo a ver a los niños. En esos años, Alejandro también se volvió distante con los amigos, perdió contacto con casi todos. Algunos intentaron acercarse al principio, pero él los rechazó con excusas. No tenía tiempo, no quería salir, no necesitaba nada. Lo único que mantenía activo era el trabajo. Su empresa creció, ganó premios, hizo negocios importantes, pero nunca presumía nada. Todo lo que ganaba era para asegurarle un futuro a sus hijos. Esa era su meta. Y a pesar de todo, había momentos en que se sentía orgulloso de sí mismo, no por lo que había construido, sino por no haberse rendido. A veces, por la noche, después de que los niños se dormían, se sentaba solo en el estudio. Abría una caja de madera que guardaba en su escritorio y sacaba las cartas que María Fernanda le escribió durante el embarazo. Eran cartas cortas, algunas con dibujos, otras con ideas de nombres, planes para el futuro. Las leía una por una, en silencio, y después las volvía a guardar como si fueran un tesoro. Nadie más sabía que existían. Era su forma de sentirse cerca de ella, aunque fuera por unos minutos. A lo largo de esos 7 años, también llegaron personas con segundas intenciones, mujeres que se acercaban por su dinero, por su estatus, por lo que representaba. Algunas muy directas, otras más sutiles, pero Alejandro detectaba todo al instante. Bastaba una palabra, un gesto, una mirada, para saber si alguien era falso. Nunca volvió a abrir su corazón, ni un poco, ni por error. Había cerrado la puerta con llave, y había tirado la llave muy lejos. Los niños, aunque pequeños, sabían que algo le pasaba a su papá. Lo notaban en su voz, en cómo les acariciaba el cabello, en cómo se quedaba callado cuando hablaban de su mamá. Emiliano a veces le preguntaba si estaba triste. Alejandro respondía con una sonrisa forzada que no engañaba a nadie. Mateo le decía que podía contarle lo que sentía, pero Alejandro solo lo abrazaba. No sabía cómo poner en palabras todo lo que llevaba dentro. Se había acostumbrado a no hablar de eso. Así pasaban los días, con rutinas marcadas, horarios estrictos, amor silencioso y una familia que, aunque rota, seguía de pie. Alejandro creía que así iba a ser siempre, que su vida ya estaba definida, que nada iba a cambiar. Pero lo que no sabía era que muy pronto todo iba a dar un giro. Uno que no solo movería el mundo de sus hijos, sino también el suyo. Porque cuando menos lo esperas, la vida encuentra la manera de tocar la puerta, incluso cuando tú ya habías decidido no abrirla nunca más. El día que Valeria llegó a la casa, el cielo estaba despejado por primera vez en semanas. Era una mañana tranquila, de esas que parecen normales, pero que, sin saberlo, marcan un antes y un después. Alejandro había salido a trabajar temprano, como siempre. Doña Leticia, la mamá de Alejandro, se había quedado en casa con los niños porque la última niñera había renunciado el lunes por la noche, entre lágrimas y disculpas. Decía que no podía más, que los niños no la querían, que se sentía invisible, y no era la primera en decirlo. Valeria tocó el timbre con las manos algo temblorosas. Tenía un expediente bajo el brazo, una mochila al hombro y el cabello recogido en una trenza floja. Llevaba una blusa sencilla y unos jeans. Nada de maquillaje,
nada de poses, solo sus ganas de trabajar y un nudo en el estómago. Ya había escuchado los rumores sobre esa casa, que el patrón era millonario, que los niños eran especiales, que ninguna niñera duraba, pero ella necesitaba el trabajo, y aunque tenía miedo, también tenía esa intuición que le decía que algo importante iba a pasar ahí. Fue Paula, la hermana de Alejandro, quien la había recomendado. La conocía desde hacía años. Habían estudiado juntas en la normal, y aunque no eran íntimas, sabía que Valeria era de confiar, que era buena con los niños, que tenía paciencia, y eso era justo lo que más se necesitaba en esa casa. Doña Leticia le abrió la puerta y la recibió con una mirada entre cansada y desconfiada. Le preguntó si ya había trabajado con niños ciegos. Valeria dijo que no, pero que tenía experiencia con niños con otros tipos de necesidades especiales, que sabía leer braille y que le interesaba mucho aprender más. La señora la miró en silencio unos segundos y luego le pidió que pasara. Le explicó que Alejandro no estaba, pero que él era quien tomaba la decisión final. Aún así, podían ver cómo se daba la convivencia con los niños. Valeria caminó por la casa con respeto. Todo era grande, impecable, con muebles caros y paredes silenciosas. No se escuchaba música, ni televisión, ni voces, solo el leve tic-tac de un reloj en la cocina. Fue ahí donde conoció a Emiliano y Mateo. Estaban sentados en la alfombra, con una caja de bloques que no tocaban. Sus cabezas estaban inclinadas hacia abajo, como si estuvieran escuchando algo muy lejano. No voltearon cuando ella entró. Tampoco dijeron nada. Valeria se agachó despacio, sin invadir su espacio. Se sentó a unos pasos de ellos y dejó su mochila a un lado. No habló de inmediato. Solo los observó un momento y luego dijo, con voz suave pero clara: «Hola, me llamo Valeria. Sé que han conocido a muchas personas, y no vengo a hacerme la simpática. Solo quiero conocerlos, y si ustedes me lo permiten, quedarme un rato». Los niños no respondieron, pero Emiliano giró un poco la cabeza hacia ella. Mateo se quedó quieto, como si estuviera evaluando su tono. Valeria no se movió. No intentó tocarlos, ni les ofreció juegos de inmediato. Simplemente se quedó ahí, sentada en el suelo, acompañándolos en silencio. Pasaron varios minutos así, hasta que Valeria abrió su mochila y sacó una pelota con cascabel. La hizo rodar suavemente por el suelo, en dirección a ellos. El sonido del cascabel llamó la atención de Mateo, que levantó la mano instintivamente. Emiliano estiró la pierna y la detuvo con el pie. «¿Les gusta el sonido?», preguntó Valeria sin esperar respuesta. «Tengo otra en mi mochila. Si quieren, podemos jugar a pasarnos la pelota, pero si no quieren, no pasa nada. Estoy bien aquí con ustedes». Mateo tocó la pelota con la yema de los dedos. Luego la empujó, muy despacito, hacia ella. Valeria sonrió, pero no dijo nada. Solo devolvió el gesto. Así, sin palabras, se pasaron la pelota durante varios minutos. Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien nuevo no era rechazado al instante. Doña Leticia observaba desde la cocina. No decía nada, pero sus ojos estaban bien abiertos. Estaba sorprendida. Nunca había visto a los niños tan tranquilos con una extraña en tan poco tiempo. Cuando Alejandro llegó por la tarde, su mamá lo recibió en la entrada. «Tienes que ver esto», le dijo. «No preguntes, solo entra y ve». Alejandro dejó el portafolio y caminó hasta la sala. Se quedó congelado en la puerta al ver la escena. Sus hijos jugando con una mujer que ni siquiera conocía. No era un juego escandaloso ni ruidoso. Era un juego silencioso, con ritmo, con complicidad. Los tres en el suelo, las pelotas rodando, las risas bajitas, algo que no había visto nunca. Ella se levantó al notar su presencia. Se presentó con tranquilidad, sin titubeos, y le explicó cómo había sido su primer encuentro con los niños. Alejandro no respondió. Solo la escuchaba mientras miraba a sus hijos de reojo. Emiliano le preguntó si podía quedarse a cenar. Mateo se le acercó y le dijo al oído: «No se siente como las otras, papá». Esa noche, Alejandro no durmió bien. No porque estuviera preocupado, sino porque no dejaba de pensar en lo que había visto. Algo dentro de él, que llevaba años dormido, se agitó un poco. No supo si era esperanza, o miedo, o solo sorpresa, pero era algo nuevo, algo que rompía con todo lo que había vivido hasta ahora. Al día siguiente, le pidió a Valeria que se quedara una semana de prueba. Ella aceptó con gusto, sin poner condiciones. A los 2 días, ya conocía la rutina de los niños. A los 3, ya se sabía sus juegos favoritos. A los 4, ya sabía qué canciones los hacían dormir. A los 5, los niños la esperaban con una sonrisa. A los 6, Alejandro empezó a notar que su casa sonaba diferente.
Y al 7º día, cuando ella se despidió para irse a descansar el fin de semana, Emiliano la abrazó sin decir nada, y Mateo le pidió que por favor volviera el lunes. Alejandro la observó salir por la puerta. La vio caminar hasta el portón, con paso firme pero tranquilo, y entonces lo supo. Por primera vez en 7 años, algo había cambiado. No sabía qué era exactamente, pero sí sabía esto. Valeria no era como las demás. La segunda semana de Valeria en la casa empezó sin ningún sobresalto, pero algo ya se sentía diferente. Había un ambiente más cálido, menos tenso. Los niños se despertaban con mejor ánimo, y en vez de quejarse por levantarse temprano, preguntaban si Valeria ya había llegado. La casa ya no parecía un lugar de pasos medidos y palabras contadas. Ahora se escuchaban pequeñas carcajadas, canciones bajitas, historias inventadas en voz alta, y hasta uno que otro, otra vez, cuando jugaban en la sala. Alejandro lo notaba todo, aunque no decía mucho. Desde la puerta de su oficina, escuchaba cómo Valeria organizaba el desayuno, cómo explicaba las texturas de la comida, cómo convertía la cocina en un espacio para aprender, y no solo para comer. Les decía a los niños cosas simples pero llenas de intención. Esto está blandito, esto cruje, esto huele a limón, esto hace un ruidito cuando lo muerdes. Los gemelos la seguían con atención. Cada gesto de ella parecía pensado para incluirlos en todo. Una tarde, mientras Alejandro revisaba unos documentos en la terraza, Valeria salió con los niños para darles una clase de naturaleza. Usaban un caminito del jardín donde podían tocar plantas, escuchar pajaritos y seguir la sombra del sol con los pies descalzos. Ella les había enseñado a identificar sonidos, a medir el espacio con los bastones, a confiar en el oído para caminar sin miedo. Alejandro fingía estar concentrado, pero estaba escuchando cada palabra. Cuando el viento suena así, decía ella, es porque hay hojas secas cerca. Si las pisan, van a sentir cómo crujen. ¿Y si no hay viento?, preguntó Emiliano. Entonces escuchas tu propia respiración, respondió ella sin dudar, y así sabes si estás tranquilo o si algo te preocupa. Esa frase se le quedó a Alejandro. No sabía por qué, solo supo que le pegó en algún rincón que tenía muy guardado. Se levantó de la silla, se asomó un poco y los vio desde lejos. Valeria estaba arrodillada junto a Mateo, guiándole la mano por el tronco de un árbol para que sintiera su textura. No era un acto técnico, era ternura pura, era paciencia. Alejandro volvió a su oficina sin decir nada, pero esa noche, mientras cenaban los tres juntos, Emiliano preguntó sin filtro, «Papá, ¿por qué Valeria no vive aquí?» Alejandro se atoró un poco con la comida. No esperaba esa pregunta. Miró a Valeria, que bajó la mirada, sin saber si reír o cambiar de tema. Mateo intervino enseguida. «Es que estaría más fácil si se quedara. Así podríamos jugar después de la cena». Alejandro respiró hondo. No quería hacer una escena. Les explicó con calma que Valeria tenía su casa, que necesitaba descansar y ver a su familia también, que estar con ellos todo el día ya era mucho. Los niños se quedaron callados, pero sus caritas hablaban por sí solas. Les dolía cada vez que ella se iba. Al día siguiente, cuando Valeria llegó en la mañana, encontró un regalo en la entrada, un dibujo hecho con crayones y un mensaje en braille que decía, «Te queremos mucho». Ella se agachó, lo tocó con cuidado y se quedó sin palabras. Lo guardó en su mochila como si fuera oro. Subió las escaleras con los ojos brillosos. La conexión que había con los niños no era casualidad. Valeria tenía algo especial, algo que no se podía enseñar ni aprender en ningún curso. Los escuchaba con el corazón, no con los oídos. No los trataba como pacientes, ni como un trabajo. Los trataba como personas, con su carácter, sus ideas, sus emociones. A veces solo se sentaba en el piso con ellos a contar historias. Otras veces los dejaba guiar la actividad. Si Emiliano decía que quería inventar una canción, ella lo seguía. Si Mateo quería quedarse acostado en silencio, ella no lo forzaba a hacer nada. Y no solo con ellos, con los empleados de la casa también. El jardinero, Don Chuy, le decía, «La señorita de los buenos días». La cocinera, Irma, le preparaba pan especial porque decía que le caía bien al estómago y al alma. Nadie en la casa tenía una sola queja de ella. Era como si, de pronto, todos se hubieran acostumbrado a su presencia sin notarlo. Alejandro, sin darse cuenta, también empezó a cambiar su rutina. Se quedaba más tiempo en casa, trabajaba en el comedor para tenerlos cerca, almorzaba con los niños en vez de hacerlo solo en su oficina. Hasta puso una silla más en la mesa, la de Valeria,
sin decirlo. Y aunque seguía siendo serio, reservado, distante a ratos, ya no era el mismo hombre de meses atrás. Una noche, mientras revisaba unos papeles, escuchó una risa que venía del pasillo. Salió y vio a Valeria con los niños jugando a las escondidas auditivas. Uno hacía ruidos con una campanita y el otro tenía que adivinar dónde estaba. No era un juego común, pero ellos lo disfrutaban como si fuera lo mejor del mundo. Alejandro se apoyó en el marco de la puerta y los observó. Valeria lo vio de reojo y por un segundo sus miradas se cruzaron. No fue un momento romántico. No hubo música de fondo, ni suspiros. Solo una mirada rápida, limpia, como de quien se reconoce sin decir nada. Él asintió apenas, y ella le devolvió una media sonrisa. Luego volvió a enfocarse en los niños. Alejandro se quedó ahí parado un rato más. Algo dentro de él empezaba a moverse, muy despacio, pero con fuerza. Días después, mientras tomaban un café en la cocina, ella le preguntó si tenía alguna foto de María Fernanda. Alejandro dudó, no por desconfianza, sino porque era la primera vez que alguien le preguntaba eso en años. Fue a su estudio, abrió el cajón de siempre y sacó una fotografía de ellos dos abrazados, cuando ella tenía 6 meses de embarazo. Se la dio a Valeria sin hablar. Ella la miró con atención, como si quisiera memorizar cada detalle. Era hermosa, dijo sin buscar lástima ni drama. Alejandro solo asintió. Se quedó callado, pero por dentro sintió algo raro. No le dolía que ella hablara de su esposa. Al contrario, le aliviaba. Sentía que, por primera vez, alguien se interesaba por lo que había perdido sin convertirlo en una tragedia. Valeria no quería reemplazar nada, solo quería entender. Esa noche, mientras guardaba la foto, Alejandro se quedó mirando el reflejo del vidrio del portarretratos. Se vio más viejo, más cansado, pero también un poco más vivo. Todo parecía ir bien. Era viernes por la noche. Uno de esos días donde la casa se sentía más tranquila, sin llamadas de trabajo, sin reuniones. Alejandro había pedido comida para todos. Sentados en la mesa del comedor, los gemelos comían sus empanadas favoritas mientras Valeria les contaba un cuento inventado. Alejandro la escuchaba sin interrumpir, con una sonrisa apenas visible. Había empezado a disfrutar esos momentos. Ya no eran raros, ya no eran ajenos. Ahora le daban un poco de paz. Después de la cena, los niños subieron con Valeria a sus cuartos. La rutina era simple: lavarse los dientes, ponerse la pijama y luego el cuento. A veces era uno real, de los que vienen en audio, y otras veces era uno inventado por ella. Esa noche, eligieron que ella lo inventara. Algo de piratas, pero con un tesoro que no se veía con los ojos, sino con el corazón. Cuando los niños se quedaron dormidos, Valeria bajó las escaleras despacio, sin hacer ruido. Alejandro estaba en la sala, con una copa de vino en la mano, mirando el fuego de la chimenea. Ella se sentó en el sillón de enfrente, como ya era costumbre, y por un rato no hablaron. Solo compartieron el silencio, como si ambos necesitaran eso, estar acompañados sin necesidad de llenar los espacios con palabras. Alejandro le ofreció una copa también. Ella aceptó. Tomaron unos tragos, y luego ella se acomodó los pies sobre el sillón, mirando al techo. ¿Tú crees en los sueños?, preguntó de pronto. Alejandro la miró sin moverse. No esperaba esa pregunta. ¿En sueños de dormir o en los otros?, respondió con una leve sonrisa. En los que uno tiene dormido, dijo ella. En los que parecen tan reales que hasta duele despertar. Él se quedó en silencio, esperando que continuara. Anoche soñé con María Fernanda, soltó de golpe, como si no pudiera seguir guardándolo. Alejandro parpadeó. No supo si había escuchado bien. Valeria bajó la mirada. No por vergüenza, sino porque sabía que lo que iba a contar no era algo cualquiera. Estaba en un lugar blanco. No era un hospital, no era una casa, solo un espacio blanco, como cuando uno no está en ningún lado, explicó. Ella estaba ahí, vestida de azul. No tenía cara triste, pero tampoco sonreía. Me miró directo, como si supiera quién era yo. Me dijo, gracias. Alejandro no respiraba, solo escuchaba. Le pregunté por qué me daba las gracias. Me respondió que por los niños. Me dijo, están en buenas manos, pero falta algo. Yo no entendía. Entonces me tomó la mano y me mostró algo. Fue raro. Era como una imagen, pero no como una foto. Era como si yo estuviera ahí, viendo con mis propios ojos. Los niños estaban sentados en un parque, riéndose, y estaban viendo. Vi sus ojos abiertos, sus miradas. Estaban viendo. Y luego me desperté.
El silencio se volvió más fuerte. Alejandro apretó la copa con fuerza, sin darse cuenta. «Lo siento», dijo ella al fin. «No sé por qué soñé eso. No quería incomodarte». «No me incomodas», respondió él sin mirarla. «Solo no sé qué pensar». Valeria asintió. No esperaba que él le creyera. Ni siquiera estaba segura de por qué lo había contado. Solo sintió que tenía que hacerlo, como si el sueño no fuera solo suyo, como si el mensaje también fuera para él. Alejandro se levantó y fue a la cocina. Abrió el refrigerador, sacó una botella de agua y la bebió como si necesitara enfriar algo dentro de sí. Luego volvió a la sala. «Hace unos años llevamos a los niños a una clínica en Houston», dijo, mirando al suelo. «Nos dijeron que no había nada que hacer, que la ceguera era permanente, que los nervios no respondían». Valeria lo escuchaba sin interrumpir, pero nunca dejé de revisar. Siempre busqué estudios nuevos, tratamientos, terapias. Cada vez que aparecía una noticia sobre avances médicos, la leía, a escondidas. No lo hablaba con nadie, no quería ilusionarlos. «Pero tú sí te ilusionabas», dijo Valeria, suave. Alejandro asintió con la cabeza. No necesitaba decirlo en voz alta. Esa noche, cada uno se fue a dormir con la cabeza llena de pensamientos. Alejandro no podía dejar de pensar en el sueño, no por lo raro, sino por lo real. Se preguntaba si María Fernanda realmente había estado ahí, si de verdad se había aparecido, si ese mensaje tenía sentido. Nunca había creído en cosas así. Siempre había sido práctico, lógico, pero algo en su interior le decía que no era casualidad. Por otro lado, Valeria tampoco podía dormir. Repasaba el sueño una y otra vez. Recordaba cada palabra, cada sensación. Nunca había tenido un sueño así, no con tanta claridad, no con tanta paz. Se preguntaba por qué ella, por qué María Fernanda se le había aparecido a ella. ¿Qué significaba ese falta algo? ¿Era una advertencia? ¿Era una señal? ¿Un permiso? Al día siguiente, los niños notaron que los adultos estaban distintos, más pensativos, más callados. Emiliano preguntó si pasaba algo. Alejandro le respondió que no, que solo había dormido poco. Mateo dijo que él también soñó con una voz que cantaba, una canción de cuna, pero que no sabía si fue de verdad o si solo lo había imaginado. Nadie quiso romper el misterio. Era como si, por un momento, los cuatro compartieran algo invisible pero fuerte, una conexión que iba más allá de lo lógico, como si el pasado, el presente y el futuro se hubieran tocado por un segundo. Ese fin de semana, Alejandro volvió a contactar al doctor que los había atendido años atrás. Le preguntó si había algún estudio nuevo, alguna prueba que valiera la pena hacer otra vez. El doctor dudó, pero dijo que sí, que había avances, que tal vez podían hacer una revisión con una nueva técnica. Nada seguro, nada prometido, pero algo. Alejandro miró a Valeria mientras hablaba por teléfono. Ella estaba en el jardín con los niños, y por primera vez pensó que tal vez, solo tal vez, el milagro que tanto había esperado no venía de un laboratorio, ni de un quirófano, ni de un médico extranjero. Tal vez el milagro ya estaba en su casa, desde hacía semanas, jugando con sus hijos, hablándoles con calma, cuidándolos con amor. Tal vez María Fernanda no se había ido del todo, tal vez los estaba guiando desde otro lugar, tal vez ese sueño no era solo un sueño. La cita era a las 10 de la mañana, pero Alejandro llegó al hospital privado desde las 9. Estaba solo. No quiso llevar a los niños todavía. Prefería escuchar primero todo sin tener que ver sus caritas ilusionadas por si las noticias no eran buenas. Valeria tampoco fue, no porque no quisiera, sino porque él se lo pidió. Quería hacerlo a su manera, sin emociones de más, sin nadie más que él enfrentando lo que viniera. Ella entendió, pero no se quedó tranquila. Pasó la mañana mirando el celular cada 2 minutos. El doctor Rivas era un hombre de voz firme, casi siempre seco, pero respetado por su honestidad. Lo había atendido hace años, cuando Emiliano y Mateo eran unos bebés, recién nacidos, recién huérfanos de madre. En aquel entonces, había hablado claro. Dijo que había daños en los nervios ópticos, que no había respuesta a la luz, que no valía la pena aferrarse a falsas esperanzas. Alejandro salió de esa primera consulta destrozado. Y ahora, después de 7 años, estaba ahí de nuevo. Entró al consultorio. Lo recibió la misma enfermera de antes, aunque ahora tenía más canas. Alejandro se sentó sin quitarse el saco. Sudaba un poco, pero no lo demostraba. El doctor lo saludó con una mirada seria. Le pidió que se sentara. Sacó los estudios nuevos que habían mandado hacer hace unos días, los colocó sobre la mesa y se quedó en silencio unos segundos. «Alejandro»,
Empezó sin rodeos. No me gusta dar falsas ilusiones. Tú me conoces, Alejandro afirmó con la cabeza. Lo sabía muy bien. Estos exámenes muestran algo que no habíamos visto antes. No sé si es por el crecimiento, por el avance en la tecnología o por ambas cosas, pero hay señales de que los nervios ópticos, aunque débiles, están activos. Alejandro no dijo nada, ni siquiera parpadeó. No están totalmente muertos, continuó el doctor, lo que significa que existe una posibilidad, pequeña, pero real, de que puedan recuperar algo de visión. No te hablo de ver perfecto. No estoy diciendo que de pronto van a distinguir colores o leer letras, pero tal vez puedan percibir luz, formas, movimiento. Alejandro tragó saliva. Sentía que el corazón le latía tan fuerte que le vibraba en los oídos. ¿Y eso? ¿Cómo se trata? Hay un procedimiento nuevo, explicó el doctor, abriendo una carpeta. No es cirugía invasiva, es una estimulación mediante impulsos controlados. No es doloroso, pero sí requiere tiempo, constancia y mucha paciencia. No se hace en cualquier hospital, pero yo tengo contacto con un equipo en Monterrey que ya lo está aplicando. ¿Y qué posibilidades reales hay de que funcione? El doctor lo miró con sinceridad. 5 de cada 10 niños tratados han mostrado respuesta, algunos más que otros. Depende mucho del caso. Pero, Alejandro, hace 7 años esta posibilidad no existía. Ahora, sí. Las palabras se clavaron como un rayo. Alejandro se quedó mirando los estudios. No los entendía, pero los miraba como si fueran la clave de todo. Se le vinieron a la cabeza las risas de sus hijos, sus preguntas, los cuentos que Valeria les contaba, los juegos en la sala, los abrazos que daban sin saber a quién miraban. Pensó en ese sueño, en María Fernanda, en cómo ella se había aparecido justo antes de esta noticia. ¿Cuándo se puede empezar? La próxima semana, si tú quieres. Quiero, dijo Alejandro sin pensarlo. Quiero intentarlo. El doctor asintió. Le explicó los pasos, el protocolo, los cuidados. Alejandro lo escuchó todo con atención. Por dentro era una mezcla de esperanza, miedo, ansiedad y fe. Cuando salió del consultorio, el sol lo cegó unos segundos, y ahí, parado frente al hospital, se dio cuenta de que estaba temblando, pero no de nervios. Era emoción. Era esa sensación rara que no sentía desde hacía años, como si el mundo volviera a moverse. Subió al coche, encendió el motor y marcó a Valeria. Ella respondió al primer timbre. ¿Y? Él se quedó callado un segundo. Luego dijo, «Hay posibilidad». «Sí hay». Del otro lado de la línea, Valeria no dijo nada, pero se escuchó cómo soltaba el aire, como si hubiera estado aguantando la respiración todo el día. «Vamos a intentarlo», agregó Alejandro. «La semana que entra empezamos». «¿Y se lo vas a decir hoy a ellos?» Alejandro lo pensó. No todo, pero sí algo. Esa tarde, al llegar a casa, los niños lo estaban esperando en la entrada, como si supieran que algo importante había pasado. Alejandro los abrazó fuerte, más de lo normal. Emiliano preguntó si estaba bien. Mateo dijo que olía distinto, como cuando papá llora en silencio. Alejandro no se sorprendía, ya conocía la sensibilidad de sus hijos. «Tengo algo que contarles», dijo, llevándolos a la sala. «Es algo grande, algo bonito, pero todavía no es seguro. Solo quiero que me escuchen, ¿sí?» Los niños se sentaron en el sillón, con Valeria a un lado. Alejandro respiró hondo. Se arrodilló frente a ellos. «Hay un doctor que cree que tal vez sus ojitos pueden aprender a ver. Un poquito. No todo, pero algo. Es un tratamiento nuevo. Lo vamos a intentar». Mateo se quedó quieto. Emiliano frunció el ceño. «¿Ver?», preguntó, como si esa palabra le sonara extraña. «Sí», dijo Alejandro. «Tal vez formas, luz, cosas que brillan. ¿Y vamos a poder verte a ti?» Alejandro tragó saliva. «Eso espero». Mateo extendió la mano. Tocó la cara de su papá como lo hacía siempre. Alejandro la tomó con las 2 manos y se la llevó al pecho. «No les prometo nada», agregó. «Pero vamos a luchar por eso, juntos, como siempre». Valeria los miraba en silencio, con los ojos llenos. No era su familia, pero en ese momento lo sentía como si lo fuera. No porque estuviera ahí por trabajo, sino porque el corazón ya la había colocado en ese lugar. Esa noche fue distinta. Los niños se quedaron despiertos más tiempo. Hicieron preguntas, se abrazaron más. Alejandro durmió poco, como siempre, pero con una diferencia. Esta vez no tuvo pesadillas, solo sueños raros, pero por primera vez no le molestaron. Por primera vez en muchos años, no se sintió solo en medio de la oscuridad. Desde que el doctor dio luz verde para empezar el tratamiento, todo en la casa cambió. No fue un cambio brusco,
pero sí se sentía diferente. Alejandro estaba más presente, más metido en cada conversación, como si por fin se hubiera quitado un peso de encima. Aún así, por dentro seguía lleno de dudas. Era una mezcla de esperanza con miedo. Sabía que esta oportunidad podía ser lo mejor que les pasara a sus hijos, pero también sabía que si las cosas no salían como esperaban, el golpe emocional podía ser muy fuerte, sobre todo para ellos. Valeria lo notaba. Alejandro tenía la mirada perdida más seguido. Se quedaba quieto por ratos y después intentaba actuar como si nada. Una noche, cuando los niños ya estaban dormidos, ella le ofreció un té en la cocina. No era por cortesía, era porque quería hablar con él. Se sentaron frente a frente en la mesa. Alejandro revolvía el té con la cucharita sin tomarlo. «No puedes protegerlos de todo», dijo ella, directo, sin vueltas. Él levantó la mirada. No se hizo el que no entendía. «Lo sé, pero estás intentando hacerlo, como si evitar que sufran los fuera a hacer más fuertes. Y a veces pasa al revés». Alejandro soltó la cucharita. Cerró los ojos un momento y respiró hondo. «Valeria, si esto no funciona, ¿cómo les explico? ¿Cómo les digo que, otra vez, no fue posible? Con la misma verdad con la que les has contado todo. Ellos confían en ti, no porque les das todo, sino porque no les mientes». Alejandro la miró. No sabía cómo alguien podía conocer tanto a sus hijos en tan poco tiempo. Era como si ella los hubiera sentido antes de conocerlos, como si los entendiera con solo mirarlos. «¿Y si sí funciona?», preguntó él. «¿Y si de verdad ven? ¿Y si me miran a la cara por primera vez y no les gusta lo que ven?». Valeria soltó una pequeña risa. No de burla, de ternura. «Te van a ver igual que siempre te han sentido, con el corazón. Y ahí no hay nada feo». Alejandro bajó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió a punto de llorar frente a alguien. No lo hizo, pero el nudo en la garganta ahí se quedó, bien apretado. La semana siguiente, Alejandro pidió una reunión con el equipo médico. Quería saber todo. Cómo sería el proceso, cuánto duraría, qué molestias podrían tener, si había dolor, si necesitaban quedarse internados. El doctor explicó todo con calma. El tratamiento era largo. Tendrían que ir a Monterrey por varias semanas, tal vez meses. Era una terapia que se hacía con sesiones intensas de estimulación y seguimiento casi diario. No podían faltar, no podían interrumpir el proceso, y no podían forzar nada. Cada cuerpo respondía distinto. Alejandro pidió un día para pensarlo. Esa noche, cenaron juntos como de costumbre. Emiliano estaba más callado. Mateo jugaba con su comida. Valeria los observaba sin decir nada. Alejandro tenía la cabeza llena. No podía decidir tan fácil. Era una gran oportunidad, sí, pero también era dejar su trabajo en pausa, alejarse de su rutina, meter a los niños en un proceso que no garantizaba nada. Era romper lo que ya tenían armado, sacudir todo, volver a empezar. Y eso le daba miedo. Cuando subieron a dormir, Mateo pidió dormir con su papá. Alejandro aceptó sin dudar. Se acostaron juntos en la cama grande. Mateo se acurrucó en su brazo y se quedó callado unos minutos. «¿Tú sabes cómo me imagino tu cara, papá?». Alejandro volteó a verlo. «¿Cómo?». «Con nariz de perro y barba de oso». Alejandro soltó una risa bajita. «¿Y eso por qué?». «Porque te siento suave cuando me abrazas. Y tu risa a veces suena como si ladraras. Pero me gusta». Alejandro lo abrazó más fuerte. Cerró los ojos. Ya no podía seguir pensando en si era el momento correcto, porque si esperaba el momento perfecto, tal vez nunca llegaría, y no se perdonaría no haberlo intentado. A la mañana siguiente, bajó con decisión. Entró a la cocina, donde Valeria ya preparaba el desayuno. Se le acercó directo. «Nos vamos a Monterrey. Empezamos el lunes». Valeria lo miró fijamente, sin moverse. «¿Estás seguro?». «No», respondió, «pero no voy a esperar más». Ella asintió. No dijo nada más. No hacía falta. En las siguientes 48 horas, organizaron todo. Alejandro llamó a su socio para delegar las operaciones más urgentes de la empresa. Habló con su madre para que se quedara pendiente de la casa. Empacó con cuidado lo necesario para las semanas fuera. Los niños no entendían del todo, pero confiaban. Sentían la energía distinta, y sabían que si papá lo decía, era porque iba en serio. Una noche antes del viaje, Valeria fue a despedirse, aunque también iría con ellos. Se iba a quedar unas semanas para ayudar con la adaptación. Alejandro la acompañó a la puerta. «Gracias por todo esto», dijo él sin adornos. «No me des las gracias. Solo estoy donde siento que debo estar». Los dos se quedaron mirándose. No había palabras románticas, ni gestos fuera de lugar, pero en el aire ya flotaba algo que ninguno nombraba todavía.
porque no era el momento, porque aún faltaba camino por recorrer. Esa madrugada, salieron hacia Monterrey. Alejandro manejaba. Valeria iba atrás, entre los dos niños dormidos, abrazándolos como si fueran suyos. El sol empezaba a salir por el horizonte, y aunque el camino era largo, incierto, lleno de preguntas, también estaba lleno de algo que hacía mucho no sentían: esperanza. Monterrey los recibió con un clima seco y cielo despejado. El hospital especializado no quedaba dentro de la ciudad, sino en una zona tranquila, rodeada de árboles, como si todo estuviera pensado para que los pacientes respiraran paz. Alejandro había rentado una casa pequeña a pocos minutos del hospital, nada lujosa, pero acogedora. Había 2 habitaciones, una sala sencilla y una cocina que Valeria convirtió rápido en un espacio cálido, con olor a canela por las mañanas y sopas caseras por las noches. Los niños se adaptaron más rápido de lo que Alejandro esperaba. Emiliano, con su espíritu inquieto, preguntaba todo el tiempo qué era cada cosa, cuántos pasos había de la puerta a la mesa, qué sonidos se escuchaban afuera. Mateo, en cambio, se pegaba a Valeria como un imán. Todo el día quería estar con ella. Alejandro observaba todo en silencio, pero por dentro sentía algo nuevo: tranquilidad. Por primera vez en años, no tenía que estar al 100 todo el tiempo. Podía confiar. Valeria se había ganado ese lugar sin pedirlo. El primer día del tratamiento fue como una mezcla de ciencia ficción y fe. Los médicos les explicaron todo de nuevo, paso por paso. La terapia consistía en una serie de impulsos eléctricos dirigidos a las áreas visuales del cerebro, guiados por un software especial. Los niños debían estar despiertos durante la sesión, con unos lentes especiales conectados a una máquina. Mientras tanto, se les ponían sonidos, luces y texturas, buscando activar las respuestas sensoriales. Alejandro se sentó con ellos en el cuarto especial, junto a Valeria. Los 2 estaban ahí, uno de cada lado. Los gemelos no se quejaron, solo querían saber si dolía. El médico les explicó que no dolía nada, que solo sentirían cosquillas raras a veces. Emiliano, siempre valiente, fue el primero en decir: va. La primera sesión fue tranquila, ningún cambio visible, nada inmediato. Los doctores les dijeron que no esperaran nada espectacular en los primeros días, pero a los 5 días, algo pasó. Durante una de las sesiones, mientras Emiliano tenía puestos los lentes especiales, soltó una risa inesperada. «¿Por qué te ríes?», preguntó Alejandro. «Vi algo», respondió Emiliano. Todos se quedaron callados. No sé cómo explicarlo. Como si algo brillara, como si alguien encendiera una luz frente a mí. Los doctores intercambiaron miradas. Anotaron todo. Era pronto para celebraciones, pero era un indicio. Tal vez era un reflejo cerebral, tal vez una reacción de otro tipo, pero era algo. Alejandro sintió que le temblaban las manos, aunque intentó mantenerse serio. Valeria lo miró sin decir nada, pero en sus ojos había esperanza. Lo sabían los 2. Esa respuesta era el primer paso. Los días pasaron. Las sesiones continuaron. Poco a poco, Mateo también empezó a describir cosas. Al principio eran vaguedades, que sentía un color, que notaba algo moviéndose, que veía destellos. Después, fueron cosas más concretas. Un día, en medio de una sesión, dijo que la luz de la máquina parecía una estrella chiquita. Otro día, que sintió que alguien había pasado frente a él. Los doctores comenzaron a hablar de evolución, de respuesta neuronal, de que el cerebro de los niños estaba empezando a entender los estímulos visuales. Alejandro ya no podía con tanta emoción contenida. Todas las noches, al llegar a casa, se sentaba en el sillón con los ojos cerrados, solo, en silencio, digiriendo lo que estaba viviendo. Valeria se acercaba a él con una cobija y una taza de té. No hablaban mucho, no hacía falta. Pasaron 3 semanas así. La rutina ya era parte de ellos. Sesiones diarias, alimentación especial, seguimiento emocional. Valeria les inventaba juegos nuevos cada noche, para que el cerebro siguiera activo y creativo. Les contaba cuentos con luces que parpadeaban, con sonidos escondidos, con texturas que se tocaban al mismo tiempo que se escuchaban. Ella misma se había vuelto parte del tratamiento, sin que nadie lo planeara. Y entonces, un martes por la mañana, todo cambió. Estaban en una sesión normal. Emiliano tenía los lentes puestos. Mateo jugaba con una caja sensorial. Alejandro estaba al lado, cansado pero atento. Valeria estaba frente a Emiliano, hablándole, como siempre hacía. «Estoy aquí, Emi», le dijo, «frente a ti. ¿Me puedes sentir?» «Sí», dijo él. «¿Y me puedes ver?» Silencio.
De pronto Emiliano levantó la mano, temblorosa, y apuntó directo hacia ella. «Estás de rojo», dijo con voz bajita. Valeria parpadeó sin moverse. «¿Qué? Tu blusa es roja, ¿verdad?» Valeria se levantó como si le hubieran disparado. Alejandro se paró de golpe. «¿Qué dijiste, hijo?» Emiliano sonrió. «La veo... no clara, pero es como una mancha roja que se mueve. Y eres tú, porque estás hablando, y el rojo se mueve contigo». Valeria se tapó la boca. No podía contener las lágrimas. Alejandro se acercó despacio. Le tomó la cara a su hijo con ambas manos. «¿Me ves a mí? ¿Me ves?» «Un poco, papá. Brillas. Tu cara es como una sombra con luz, pero brillas». Mateo soltó la caja que tenía en las manos. «¿Yo también voy a ver?», gritó con emoción. Alejandro se volteó hacia el doctor, que tenía los ojos abiertos como platos. El médico no tenía explicación exacta. Solo dijo que el proceso estaba funcionando mejor de lo que esperaban, y que sí, que Mateo también iba avanzando, aunque más lento. La noticia se confirmó al día siguiente. Mateo también vio luz. Luego, sombras. Luego, una silueta. No era perfecto, no era nítido, pero sí era real. Una tarde, después de otra sesión llena de avances, regresaron a casa y Alejandro los sentó en el sillón. Encendió una lámpara frente a ellos. Valeria estaba de pie, detrás del sillón. Los niños se quedaron mirando la luz fija. Luego, Emiliano giró la cabeza. «Papá, ¿ese eres tú?» Alejandro no podía hablar. «¿Tienes barba?», preguntó Mateo acercándose. «Sí», respondió Alejandro con la voz quebrada. «¿Y cómo saben?» «Porque ahora la veo. Chueca, pero la veo». Alejandro se hincó frente a ellos. Ellos le tocaron la cara. Lo miraron como pudieron, con los ojos entrecerrados, con esfuerzo. No era una mirada clara. Era la primera. Y fue suficiente. Valeria no aguantó. Se acercó también. Los tres se abrazaron. Fue el momento más fuerte que habían vivido juntos. Alejandro lloró sin pena, sin esconderse. Por fin, después de 7 años, sus hijos podían ver algo. Verlo a él, verse entre ellos, empezar a ver la vida. Y aunque todavía quedaba mucho camino, para Alejandro eso ya era un milagro. Después de aquel día en que los niños lograron ver por primera vez el rostro de su papá, algo se rompió dentro de Alejandro. No era algo malo, al contrario. Era como si una capa gruesa que había estado pegada a su alma durante 7 años se hubiera desprendido de golpe. Desde esa tarde, ya no hablaba con la misma rigidez, ya no caminaba tan tenso por la casa, ya no evitaba el contacto con los demás, tenía los ojos más brillosos, las sonrisas más fáciles. Dormía más seguido en el sillón, pero con los brazos abiertos, como si no le preocupara que lo vieran soñando. Los niños, aunque seguían en tratamiento, ya podían distinguir mejor los rostros cercanos, sobre todo con buena luz. Lo que antes era solo tacto y sonido, ahora se complementaba con colores, sombras, movimientos. El mundo empezaba a tener forma para ellos. Y la primera figura que ambos aprendieron a reconocer sin ayuda fue la de Valeria. Ella no solo estaba ahí todos los días, también se había vuelto su guía emocional. Les enseñaba cómo identificar expresiones con frases como «eso que ves en la cara de tu papá se llama sonrisa», o «cuando alguien parpadea muy rápido, puede ser que va a llorar o que está confundido». Les hablaba con palabras claras, sin hacerlos sentir menos, sin tratarlos como si fueran frágiles. Les daba el poder de entender su mundo sin miedo. Pero lo que más llamaba la atención era cómo la miraban. No era solo cariño, era algo más profundo. Una conexión que iba más allá de los juegos o la rutina. La buscaban con la mirada, la seguían por instinto, se tranquilizaban con solo escuchar su voz. Alejandro lo veía todo desde afuera y empezaba a sentir algo que no quería sentir. Celos, no de sus hijos, sino de ella, de su manera de estar presente, de cómo llenaba los espacios, de cómo lo hacía todo tan natural. Una noche, ya en la casa de Monterrey, Alejandro salió al jardín trasero. El aire estaba fresco. Se sentó en una banca, con una cerveza en la mano. No tomaba mucho, pero esa noche necesitaba bajarle el volumen a la cabeza. Desde que Valeria entró a su vida, todo había cambiado de forma, y no estaba seguro si eso lo tenía feliz o lo tenía confundido. Minutos después, Valeria salió también. Llevaba una sudadera encima del pijama y una taza de té caliente entre las manos. Se sentó a su lado sin pedir permiso. Alejandro solo la miró de reojo. «¿Estás bien?», preguntó ella. Él tardó unos segundos en responder. «Estoy cansado. Pero sí,
Estoy bien. Valeria tomó un trago de té. No lo presionó. A veces estar bien también da miedo, dijo después de un rato. Alejandro se rió bajito, sin humor. Eso es lo que me pasa. ¿Te da miedo sentir que todo está mejorando? Sí, admitió él sin pensar. Me da miedo acostumbrarme, porque la última vez que sentí que todo estaba bien, lo perdí todo. Valeria no dijo nada, solo lo miró, pero esa mirada no era de lástima ni de consuelo. Era de alguien que entiende el silencio, que no necesita apurarlo. Alejandro bajó la vista. Apretó la botella entre los dedos. Tú llegaste y cambiaste todo, dijo sin mirarla. Valeria no se sorprendió, no se movió. Tú también cambiaste, respondió, pero no por mí. Cambiaste porque tus hijos te necesitan diferente, porque tú ya no podías seguir igual. Alejandro levantó la cabeza, la miró de frente por primera vez en días. Valeria tenía los ojos cansados, pero brillaban. Estaban tan cerca que podía oler su té, y sin pensarlo, sin planearlo, sin avisar, la besó. Fue un beso rápido, medio torpe, suave, pero fue un beso, de esos que no se dan con intención, sino con necesidad. Cuando se separaron, los dos se quedaron quietos. Alejandro no supo qué decir. Valeria respiró hondo. No parecía molesta, ni sorprendida, solo confundida. Perdón, dijo él bajando la mirada. No te disculpes, respondió ella. Solo no sé qué significa esto. Yo tampoco, dijo Alejandro, pero no lo planeé, solo me salió. Ella asintió, no sonrió, no hizo drama, solo se levantó de la banca, lo miró una vez más y se fue a dormir. Alejandro se quedó ahí, en silencio, con la cabeza hecha un lío. Por un lado, sentía culpa, como si le estuviera fallando a María Fernanda, como si besar a otra mujer fuera una traición. Pero por otro lado, algo dentro de él le gritaba que eso que había sentido no era casualidad, no era un error, era vida. Era algo que llevaba enterrado por años y que por fin había salido. Al día siguiente, la rutina siguió igual. Los niños se levantaron con ánimo. Valeria les preparó su desayuno especial, los llevó a la sesión de terapia y volvió a casa para almorzar con ellos. Nada parecía diferente, pero Alejandro sí la notaba distinta, más callada, más reservada, no fría, solo más cuidadosa. Pasaron los días y no volvieron a hablar del beso. Ninguno de los dos lo mencionó, pero la tensión estaba ahí, flotando, como un secreto sin nombre. A veces se rozaban los dedos al pasar un vaso, a veces se encontraban en el pasillo y se quedaban mirándose un segundo más de lo normal. A veces querían decir algo, pero se lo tragaban. Una tarde, mientras Mateo dormía y Emiliano jugaba con un rompecabezas táctil, Alejandro encontró a Valeria en la cocina, acomodando los platos. Se acercó sin hacer ruido. ¿Podemos hablar? Ella se volteó, pero no respondió de inmediato. No quiero arruinar nada, dijo él. No quiero que te sientas incómoda. Solo quiero decir que no fue un impulso cualquiera. Fue real. Y no sé qué hacer con eso, pero tenía que decírtelo. Valeria lo miró, seria. Yo tampoco sé qué hacer con esto, Alejandro. No vine aquí buscando amor. Solo quería cuidar a los niños. Y lo haces mejor que nadie, dijo él, con sinceridad. Pero también nos cuidaste a mí más que a nadie. Valeria bajó la mirada. Se apoyó en la barra de la cocina. No quiero que los niños se confundan, dijo. Ellos ya me ven como parte de su vida. Y si esto no va a ninguna parte, si solo fue un momento, mejor no mezclar cosas. No fue un momento, dijo Alejandro firme. Pero entiendo, no quiero apresurar nada. Solo quería que supieras lo que siento, y que estoy dispuesto a esperar, lo que sea necesario. Valeria asintió, en silencio. No dijo que sí, ni dijo que no, pero por primera vez sonrió. Ese día, en la sesión del hospital, Mateo logró identificar una figura sin necesidad de tocarla. Dijo que era un árbol, y lo era. Alejandro lo abrazó tan fuerte que casi lo tumba de la silla. Valeria los miraba de lejos, con los ojos húmedos. Esa noche, mientras los niños dormían, Alejandro y Valeria se sentaron otra vez en el jardín. No hablaron del beso, no hablaron del futuro, solo se quedaron ahí, mirando el cielo, compartiendo el silencio. Pero esta vez no era un silencio incómodo. Era uno de esos silencios donde todo está dicho sin necesidad de palabras, porque a veces, lo que nace, no empieza con promesas, empieza con una mirada, con un roce, con un milagro, y con dos corazones que, después de años en pausa, por fin se atreven a latir de nuevo. Volvieron a casa una tarde de sábado después de una semana llena de avances. Ya era casi de noche.
El cielo se pintaba de un naranja apagado que se mezclaba con nubes grises, como si fuera a llover pero sin apurarse. Emiliano y Mateo iban sentados atrás, con la cabeza recargada uno en el hombro del otro, cansados, pero contentos. Habían sido días intensos en la terapia, muchas pruebas nuevas, mucho movimiento y varios momentos emocionantes que los dejaban agotados pero felices. Alejandro manejaba en silencio, y Valeria iba a su lado, mirando por la ventana, con la cabeza llena de cosas. Desde que Alejandro le confesó que el beso había sido real para él, no volvieron a hablar del tema, pero la tensión entre ellos ya no era la misma. Era más suave, más cómoda, como si los dos hubieran aceptado que algo estaba cambiando, pero sin querer correr. Esa noche, al llegar a la casa, los niños pidieron cenar en el sofá viendo un audiolibro proyectado en la televisión. Era una historia animada con voces y efectos de sonido que les encantaba. Alejandro aceptó, pero solo si comían algo sano. Valeria preparó quesadillas con verduras, y Alejandro hizo licuado de plátano. Comieron entre risas, con los niños interrumpiendo la historia para adivinar qué iba a pasar después. Cuando se terminó el cuento, Valeria los llevó a lavarse los dientes y los metió a la cama. Les dio un beso en la frente a cada uno, les acomodó las cobijas y les dijo al oído: «Descansen, mañana soñamos bonito». Mateo respondió con un «Sí, contigo en el sueño», y Emiliano simplemente sonrió. Bajó las escaleras en silencio. Alejandro estaba en la cocina, lavando los platos. Solo se escuchaba el agua cayendo y el sonido de la esponja. Valeria se quedó parada unos segundos viéndolo desde el marco de la puerta. Él no se había dado cuenta de que lo observaba. De espaldas, con la camisa remangada y la cabeza inclinada, se veía distinto, tranquilo, en paz. «No tienes que lavar todo tú», dijo ella entrando. «No quiero dejarte todo», respondió sin girarse. «Ya hiciste suficiente hoy». Ella se acercó y se puso a su lado. Sin hablar, tomó un trapo y empezó a secar los platos que él enjuagaba. Trabajaron así, en silencio. Uno lavaba, el otro secaba. Y mientras lo hacían, cada uno pensaba en lo mismo, en todo lo que habían vivido desde que se conocieron, en cómo pasaron de ser un jefe y una niñera a ser algo que todavía no sabían nombrar, pero que ya no se podía ignorar. Cuando terminaron, Alejandro se apoyó en la barra y la miró. «¿Te puedo preguntar algo?» Valeria lo miró con atención. «Claro. ¿Tú sentiste algo ese día?» Ella no fingió. No jugó a no saber de qué hablaba. «Sí», dijo sin rodeos. Alejandro dio un paso más cerca. «¿Y ahora?» Valeria bajó la mirada por un segundo. Luego lo miró directo. «Siento que estoy en una línea, que si doy un paso, ya no hay regreso». «¿Y te da miedo?» «Sí. ¿Y si te digo que yo también?» Ella sonrió, suave, con un brillo en los ojos que no se puede actuar. Alejandro se acercó otro paso. Ya estaban muy cerca. Tan cerca que podía sentir el calor de su respiración, pero no hizo ningún movimiento brusco. No se lanzó. Solo la miró con calma, como esperando que ella tomara la decisión. Valeria levantó la mano y le tocó la cara. Fue un gesto pequeño, pero firme. Alejandro cerró los ojos al sentirla. Ella acarició su mejilla, bajó la mano despacio y dijo en voz muy bajita: «Si lo vamos a hacer, que sea de verdad». Alejandro no dijo nada, solo la miró una vez más, y entonces sí, se acercó. Esta vez no hubo duda, ni torpeza. Fue un beso lento, lleno de emociones guardadas. No fue un beso impulsivo, fue un beso que llevaba años en espera, uno que venía cargado de dolor, de ausencia, de esperanza y de un amor que apenas comenzaba a entenderse. No fue largo, no fue exagerado, fue el tipo de beso que no necesita más porque lo dice todo. Cuando se separaron, ninguno habló, solo se quedaron mirándose, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo temblor. Valeria fue la primera en romper el silencio. «Ahora sí ya no hay regreso». Alejandro sonrió. «Ni lo quiero». Ella se rió bajito. Después lo abrazó, sin pensar, sin pedir permiso. Él la sostuvo con fuerza, con las dos manos en su espalda, como si no quisiera soltarla nunca. En ese abrazo no había deseo apresurado. Había calma, había verdad. El resto de la noche fue tranquilo. Se quedaron en la sala, hablando bajito, compartiendo historias que nunca se habían contado. Valeria le habló de su infancia, de cómo había perdido a su papá muy joven, de lo que la había llevado a estudiar para cuidar niños. Alejandro le habló de María Fernanda, sin dolor, sin lágrimas. Por primera vez, la recordó con paz. Al terminar la charla, Valeria fue a su habitación.
Alejandro se quedó unos minutos más en la sala, mirando el techo, con una sonrisa cansada, pero honesta. Subió después, en silencio, y se asomó al cuarto de sus hijos. Ambos dormían profundamente, abrazados. Cerró la puerta con cuidado. Esa noche, se durmió sin vueltas, sin sobresaltos, sin soñar con el pasado. Por primera vez en mucho tiempo, no tuvo miedo de lo que podía sentir, porque esa noche, con ese beso, algo dentro de él se encendió por completo, y ya no había marcha atrás. Volvieron a casa después de 1 mes y medio en Monterrey. El tratamiento seguía, pero los doctores dijeron que ahora podía continuar con sesiones menos frecuentes y seguimiento desde su ciudad. Había avances. Emiliano ya podía distinguir rostros con más nitidez, y aunque Mateo iba más lento, cada día sumaba algo nuevo. Ya no solo veían formas, ahora también reconocían colores, movimientos, incluso algunos objetos. Alejandro lloró al ver cómo Emiliano reconocía por primera vez su reflejo en un vidrio, y Mateo lo sorprendió al describirle un dibujo en una de sus camisetas. Valeria los ayudó a empacar todo: los juguetes, los libros, la ropa que ya no sabían ni cómo había llegado a esa casa. Cuando subieron al coche, los niños iban abrazando una cobija y un peluche que compraron en una tiendita cerca del hospital. Alejandro miraba por el retrovisor y sonreía sin decir nada. Valeria iba al lado, con los audífonos puestos, pero no escuchaba música. Solo necesitaba unos minutos para pensar. Sentía muchas cosas: emoción, nostalgia, miedo, porque regresar significaba volver a lo de siempre, pero ya nada era igual. En el camino, Alejandro y ella apenas hablaron. No por incomodidad, sino porque todo lo importante ya estaba dicho. Lo que no se había dicho con palabras, se había dicho con miradas, con ese primer beso, con el abrazo largo en el jardín, con los silencios compartidos en las noches de Monterrey. Cuando llegaron a la casa, la abuela Leticia los esperaba en la entrada. Se le llenaron los ojos de lágrimas al ver a sus nietos bajar con paso firme, guiados por los brazos de su padre y Valeria. Los abrazó uno por uno. Los miró con el mismo asombro que el primer día que los tuvo en brazos, y les preguntó cómo estaban. «Felices», dijo Emiliano. «Mucho», agregó Mateo. Dentro de la casa, todo seguía en su lugar, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos. Alejandro respiró hondo. Llevaba más de 1 mes durmiendo fuera, cocinando en una cocina ajena, escuchando los sonidos de una ciudad que no era la suya. Y aunque Monterrey les había regalado el milagro más grande de su vida, volver a casa se sentía bien, necesario. Esa misma tarde, después de que los niños se acomodaron en sus habitaciones y se reencontraron con sus juguetes, Valeria bajó con su mochila lista. Estaba en la puerta, con la mano en la manija, lista para irse. «¿A dónde vas?», le preguntó Alejandro desde la sala. «A mi casa», respondió ella. «Necesito volver un poco a mi espacio». Alejandro asintió. Caminó hacia ella. No discutió. No intentó detenerla de inmediato. «¿Y vas a volver?». Valeria sonrió. «Mañana, si me necesitan». Alejandro se acercó. No la besó. No hizo ninguna escena. Solo le tomó la mano. «Te necesito», dijo. «No como niñera, no como ayuda. A ti». Valeria tragó saliva. Se quedó callada unos segundos. «Yo también te necesito», dijo, sin adornos. Alejandro asintió. No hacía falta nada más. Esa noche, Alejandro cenó solo con los niños. Les preparó lo que a Valeria le gustaba hacerles: arroz con pollo y calabacitas. Les contó que ella volvería al día siguiente, y los niños pusieron cara de que no les gustaba mucho la idea de que se hubiera ido, pero confiaban. Sabían que si papá lo decía, era porque ella volvería. A la mañana siguiente, Valeria llegó como siempre, puntual, con su mochila y su sonrisa tranquila. Pero esa vez, Alejandro le había preparado una sorpresa. En la sala había una mesa puesta con desayuno completo: pan dulce, café, jugo de naranja, huevos con jamón. Todo sencillo, pero hecho por él. «¿Qué es esto?», preguntó ella, dejando la mochila en el piso. «Un desayuno de bienvenida. Para ti». Los niños bajaron corriendo y se sentaron sin preguntar. Valeria se quedó parada, sonriendo. Miró a Alejandro, y él simplemente le hizo un gesto para que se sentara. Esa fue la primera vez que desayunaron los 4 juntos, como una familia real. Días después, Alejandro la invitó a salir. No fue una cena romántica en un restaurante elegante. Fue una caminata por el parque que quedaba a 2 cuadras de la casa. Compraron helado, se sentaron en una banca y hablaron de cosas simples, de lo que harían si los niños seguían mejorando, de lo que soñaban cuando eran jóvenes,
de la vez que Alejandro pensó en dejar todo y abrir una cafetería en la playa. Valeria se rió y le dijo que ella también había soñado con tener un lugar propio, donde leer cuentos y vender pan hecho en casa. «Podríamos hacerlo juntos», dijo Alejandro, medio en broma, medio en serio. Valeria lo miró. «¿Sí? Después de que tus hijos me aceptaron, ¿quieres arruinarlo metiéndome de socia?» Él soltó una carcajada. «Tienes razón. Muy arriesgado». Volvieron a casa caminando despacio. Esa noche, antes de irse a dormir, Alejandro le dio otro beso. No uno robado, no uno nervioso, uno firme, uno que decía, «Esto va en serio». Los días se volvieron semanas, y el cariño entre ellos creció sin frenos. Ya no había miedo de decir lo que sentían. Se besaban frente a los niños, con respeto. Se abrazaban sin esconderse. Emiliano un día les preguntó si eran novios, y Alejandro dijo que sí. Mateo sonrió y preguntó si eso quería decir que ahora Valeria se quedaría a vivir con ellos. «Eso lo decidirá ella», respondió Alejandro. Valeria solo acarició el cabello de Mateo. «No me voy a ir». Fue ahí, en ese momento, que Alejandro supo que el nuevo comienzo ya estaba en marcha. No necesitaban firmar papeles ni hacer promesas eternas. Solo necesitaban seguir caminando juntos, con todo lo que eso significaba, porque en esa casa ya no se respiraba tristeza. Ahora había risas, abrazos, canciones inventadas, dibujos con crayones y conversaciones sobre el futuro. Un futuro que, por fin, dejaba de doler. Era sábado por la tarde cuando sonó el timbre. Alejandro estaba en la cocina con Valeria, ayudándole a preparar unas galletas para los niños. Emiliano y Mateo estaban en el jardín, jugando con una pelota de espuma, disfrutando de esa nueva etapa donde podían ver por ratos el mundo que antes solo sentían. Todo era armonía en la casa, un ambiente tranquilo, familiar, como si nada ni nadie pudiera romperlo. Pero el timbre sonó de nuevo, esta vez con insistencia. Alejandro se limpió las manos y fue a la entrada. Abrió la puerta sin imaginar lo que venía. Frente a él, parada con los brazos cruzados y el rostro duro, estaba Jimena. «¿Qué haces aquí?», preguntó Alejandro, sin esconder el fastidio. «¿Así saludas a la hermana de tu esposa muerta?», respondió ella, con una sonrisa seca. Jimena era la hermana menor de María Fernanda. Había estado presente al principio, después de la tragedia. Visitaba a los niños de vez en cuando, pero con el paso del tiempo se fue alejando. Alejandro no insistió. Ella tenía su vida, y él ya tenía suficiente con cargar la suya. Pero lo que nunca supo fue que Jimena había guardado rencor, mucho. «¿Puedo pasar? ¿O te incomodo?», preguntó ella. «¿A qué viniste?». «A ver a mis sobrinos. ¿No tengo derecho?». Alejandro respiró profundo. No tenía ganas de pelear, y los niños no sabían que ella estaba en la puerta. 5 minutos. Están en el jardín». Jimena entró como si la casa todavía fuera suya. Miró todo con desdén, como si nada le gustara, como si cada mueble nuevo fuera una falta de respeto. Valeria, al escuchar la puerta, salió del comedor. Se quedó de pie, sin decir una sola palabra, al ver quién era. Jimena la miró de arriba abajo. «Así que tú eres la nueva, ¿eh?». Valeria no respondió, no por miedo, sino porque sabía que no valía la pena entrar en juegos ajenos. Alejandro intervino. «Jimena, si vienes a molestar, mejor vete. Tranquilo, solo estoy observando», dijo ella, con una sonrisa envenenada. «Me sorprende lo rápido que reemplazaste a mi hermana, aunque claro, a ti siempre te ha costado estar solo». Valeria hizo ademán de irse a la cocina, pero Alejandro la tomó de la mano, como diciéndole, «Quédate». Jimena caminó hasta el jardín. Al ver a los niños, cambió el rostro. Les habló con cariño exagerado, como si viniera de un largo viaje. Emiliano se acercó con cautela. Mateo la saludó con una sonrisa tímida. «¿Y tú por qué ya no venías?», preguntó Emiliano, directo como siempre. «Porque tu papá no me avisaba nada», respondió ella, mirándolo de reojo. «Pero ya me di cuenta por qué». Esa tarde no duró mucho más. Jimena se despidió de los niños con besos largos. Les prometió traerles dulces la próxima vez, y luego se fue, no sin antes mirar fijamente a Valeria. «Disfruta mientras te dure». La frase quedó flotando en el aire. Alejandro cerró la puerta sin decir nada, pero su cara lo decía todo. Estaba molesto y preocupado, porque conocía a Jimena. Sabía que cuando hablaba con veneno, era porque traía un plan detrás. Esa noche, Valeria no quiso tocar el tema. Solo dijo que entendía que la familia podía ser complicada. Alejandro le pidió que no se preocupara, que él se iba a encargar, pero no fue tan fácil. 3 días después,
Los niños llegaron de su clase de estimulación con caras raras. Estaban callados, inquietos. Valeria les preparó su bebida favorita, pero ni eso los animó. Cuando se quedaron solos en el cuarto de juegos, Alejandro los llamó para hablar. «¿Qué pasa, hijos?» Emiliano fue directo. «Tía Jimena dice que tú no deberías estar con Valeria, que mamá no estaría feliz». Mateo bajó la cabeza. «Y que Valeria solo está con nosotros porque quiere quedarse con lo que tú tienes». Alejandro sintió un nudo en el estómago. Se arrodilló frente a ellos, les tomó las manos y les habló con firmeza. «Lo que digan los demás no siempre es verdad. Ustedes conocen a Valeria. ¿Creen que haría algo malo por interés?» Los niños no respondieron de inmediato, pero luego Emiliano negó con la cabeza. «Yo no creo eso». «Ni yo», dijo Mateo, pero me dio miedo que se fuera. Alejandro los abrazó fuerte. «Nadie se va a ir. Esta es su casa, y también es su familia». Esa noche, Alejandro llamó a Jimena. «No te metas con mis hijos», le dijo, sin vueltas. «Yo solo les dije la verdad», respondió ella calmada. «Tú no tienes idea de lo que es la verdad. Estás llena de rabia y no sabes ni por qué». «Ah, ¿no? ¿Y tú sí sabes por qué yo estoy así?» «Porque no aceptas que yo hice mi vida», le dijo él, «que no me quedé en el hoyo, que volví a querer, y que a mis hijos les hace bien». Jimena no colgó, pero tampoco contestó, solo suspiró. «Cuídate, Alejandro. A veces la gente no es lo que parece». Y colgó. Pasaron los días, y aunque los niños se calmaron, Valeria empezó a notarse más nerviosa. No lo decía, pero se sentía en sus gestos. Guardaba más silencio. Revisaba su teléfono con frecuencia. Se distraía. Una noche, cuando Alejandro ya dormía, ella bajó sola a la cocina. Tenía en la mano su celular y lo miraba con la cara pálida. Había recibido un mensaje desconocido. «Sé cosas de ti. No te hagas la inocente. A ti también se te puede caer todo». No tenía firma. Solo eso. Valeria lo borró. No quiso preocupar a nadie, pero dentro de ella, el miedo empezó a crecer. Porque por más feliz que se sintiera con Alejandro y los niños, sabía que el pasado nunca se quedaba dormido para siempre. Valeria empezó a cambiar, no de un día para otro, pero sí de forma evidente. Alejandro lo notaba, los niños también. Ya no se reía con tanta soltura, ni jugaba con la misma energía. Le costaba concentrarse, se quedaba mirando al vacío, y se sobresaltaba cada vez que el celular vibraba. Las noches se le hicieron más largas, el sueño más ligero, y los desayunos, que antes preparaba con gusto, ahora los dejaba a medio hacer. Alejandro, aunque no quería presionar, una tarde se le acercó mientras ella doblaba ropa en la habitación de los niños. Le tocó el hombro con suavidad. «¿Pasa algo?» Ella no contestó de inmediato. Bajó una camisa de Mateo, la dobló con cuidado, y luego dijo: «No es nada grave». «No me digas eso», respondió él. «Ya nos conocemos. Algo te está afectando». Valeria lo miró y quiso soltar todo, decirle lo del mensaje anónimo, lo que temía, que alguien sabía algo que ella había preferido dejar en el pasado, pero no pudo. Había una parte de ella que no quería ensuciar lo que estaba construyendo, así que solo dijo: «Es que a veces siento que esto es demasiado», como si no lo mereciera. Alejandro la abrazó. Le dijo que ella era lo mejor que les había pasado, que no pensara así, que todo lo que tenían lo habían construido juntos. Pero ella no respondió al abrazo como antes. Se quedó rígida, fría, y eso, a Alejandro, le dejó una espina clavada. Los días siguientes, todo fue más raro. Jimena comenzó a aparecer con más frecuencia. De pronto, llegaba sin avisar. Llevaba dulces, regalos para los niños, libros que supuestamente eran de María Fernanda y que ella recién había encontrado. Sonreía mucho, pero todo en su actitud era falso. Alejandro la observaba, intentando mantener la calma por respeto a los niños, pero ya sabía que venía con algo entre manos. Una tarde, cuando Alejandro regresó de una junta, encontró a Jimena sentada en el comedor con Valeria. Las dos estaban tomando café. El ambiente se sentía tenso, como si acabaran de tener una discusión que intentaban tapar con sonrisas. «¿Todo bien?», preguntó Alejandro, dejando las llaves en la mesa. «Solo platicábamos», dijo Jimena sonriente. «Me estaba poniendo al día con tu niñera». Valeria forzó una sonrisa y se levantó. «Voy a ver a los niños». Cuando se fue, Jimena se quedó sola con Alejandro. Se tomó su café como si nada y luego sacó una carpeta del bolso. «¿Qué es eso?» «Algo que deberías ver», dijo, dejando la carpeta frente a él. Alejandro dudó, pero la abrió. Dentro había copias de papeles, fotografías impresas, correos electrónicos, todo sobre Valeria.
Había un registro de que había sido demandada por una señora que la acusaba de mal manejo en el cuidado de su hijo en un trabajo anterior. Había una carta que hablaba de una relación inapropiada con el papá del niño, y fotos. Valeria saliendo de una casa con ese mismo hombre. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó Alejandro, molesto. No importa. Lo que importa es que tú no conoces a esa mujer tanto como crees. Tal vez se está repitiendo la historia. Tal vez ahora solo está jugando el mismo juego contigo. Eso no prueba nada. ¿No? ¿Y sí? ¿Estás dispuesto a arriesgar a tus hijos otra vez? Alejandro se quedó callado. Miró los papeles otra vez, sintiendo que algo se le apretaba por dentro. No quería creerlo. No podía. Pero ahí estaba todo. Fechas, direcciones, detalles que no se inventaban tan fácil. Y lo que más le dolió fue no haberlo sabido por ella. Esa noche, después de que Jimena se fue, Alejandro subió a su estudio con la carpeta. La leyó de nuevo, esta vez más despacio. Empezó a dudar, a recordar cada momento en que Valeria había evitado hablar de su pasado, cada vez que cambiaba de tema, cada vez que decía, eso no importa ahora. A la mañana siguiente, antes de que los niños bajaran, se sentó frente a Valeria en la sala. Necesito que me digas algo, le dijo serio. Ella lo notó de inmediato. Ya no era el Alejandro de siempre. Ese tenía otra cara. ¿Qué pasa? ¿Quién es Carlos Díaz? Valeria se quedó helada. ¿De dónde? Jimena me lo dijo. Me mostró todo. Demandas, fotos, cartas. Valeria se levantó, nerviosa. Eso no es lo que parece. Entonces explícamelo. Fue un trabajo anterior. Yo cuidaba al hijo de esa familia. La mamá del niño era una mujer inestable, celosa. Me acusó de cosas que no eran ciertas. Me quitó el trabajo. Quiso arruinarme. Y el papá, él sí se encariñó conmigo. Pero yo nunca tuve nada con él. Nunca. Solo me defendí. ¿Y por qué no me contaste? Valeria no supo qué decir. Se le quebró la voz. Porque pensé que si te lo decía, ibas a mirarme diferente. Y no quería perderlos. Alejandro bajó la mirada. No le gritó. No la juzgó. Pero algo en su cara se rompió. Valeria, si vamos a estar juntos, no puede haber secretos. No después de todo lo que vivimos. No lo fue con mala intención. Pero fue. Valeria quiso acercarse. Alejandro dio un paso atrás. Fue pequeño, casi imperceptible, pero ella lo sintió como un portazo en la cara. ¿Y ahora qué?, preguntó ella, con lágrimas en los ojos. Ahora necesito pensar, dijo él, seco. Valeria asintió, sin hablar más. Subió por las escaleras, tomó su mochila y bajó sin que los niños la vieran. Cuando Alejandro le avisó a los niños que Valeria se tomaría unos días para descansar, ninguno dijo nada. Solo Emiliano preguntó, ¿pero va a volver? Alejandro no supo qué contestar. Esa noche se quedó solo en el sillón, con la carpeta en las manos y la cabeza hecha un desastre. No sabía qué era verdad, qué era mentira. Solo sabía que el vacío había vuelto, y que sin Valeria, la casa otra vez se sentía como en los primeros años, enorme, silenciosa, y con un frío que no venía del clima. Valeria no volvió al día siguiente, tampoco al segundo. Pasaron 4 días en los que la casa se sintió otra vez vacía, como en los viejos tiempos. Emiliano y Mateo preguntaban por ella a ratos, sin presionar, pero con tristeza en la voz. Alejandro, en cambio, se encerró en su oficina y evitaba pasar tiempo solo con ellos, como si enfrentarlos le costara el doble, sin Valeria al lado. Las clases particulares continuaban, los juegos seguían, pero el ambiente ya no era el mismo. Había algo tenso, triste, incómodo, como si una pieza importante se hubiera perdido del rompecabezas. Y lo más difícil de todo era que nadie decía lo que realmente sentía. La carpeta con la supuesta información sobre Valeria seguía guardada en el escritorio de Alejandro. No la había vuelto a abrir, pero tampoco la había tirado. Le pesaba, no solo por lo que contenía, sino porque sabía que, en el fondo, había fallado. No le dio a Valeria la oportunidad de explicarse con calma. Se dejó llenar de dudas por lo que le mostró Jimena. Y aunque intentaba convencerse de que necesitaba tiempo para pensar, algo dentro de él le gritaba que la había lastimado más de lo que imaginaba. Valeria, por su parte, estaba en casa de una amiga. No quería regresar a su departamento sola, no en ese estado. Dormía poco, comía casi nada, y pasaba los días mirando el celular sin decidirse a escribirle a Alejandro. Sentía que si lo hacía, sería como pedir permiso para seguir amando, y eso le dolía más todavía. Él no la defendió, no confió, no preguntó antes de juzgar, y eso sí era una herida nueva, pero la herida más profunda aún estaba por abrirse. El viernes por la tarde,
Mientras los niños dormían la siesta, Alejandro bajó a buscar un cuaderno de dibujos que Mateo había dejado en el auto. Al pasar por la entrada, vio a Jimena hablando con la señora Irma, la cocinera. Reían bajito, como si compartieran un secreto. Cuando lo vieron, ambas callaron al instante. Alejandro frunció el ceño. ¿Todo bien? Sí, dijo Jimena. Solo estaba trayendo unos dulces para los niños. No tienes que venir todos los días, Jimena. ¿Y tú quién eres para decirme cuándo puedo ver a mis sobrinos? Soy su papá, y el que pone las reglas en esta casa. Jimena lo miró, sin miedo. ¿Y qué? Ahora que ya te quedaste sin la niñera encantadora, ¿necesitas que todos sigamos fingiendo que nada pasó? No tengo ganas de discutir. Pues vas a tener que hacerlo, dijo, cruzándose de brazos, porque no he terminado contigo. Alejandro la miró, cansado. Ya no sabía qué más quería de él. ¿Qué más buscas? La verdad, soltó. ¿Tú crees que soy tonta? ¿Que no me di cuenta de que lo tuyo con Valeria venía desde hace tiempo? ¿Que no vi cómo los niños la prefieren a ella más que a mí? No es una competencia, Jimena. Claro que lo es, gritó ella, porque tú no entiendes lo que ella realmente quiere. No lo ves, pero yo sí. ¿Y tú sí sabes lo que ella quiere? Sí, lo mismo que quiso con su otro jefe. ¿O crees que eres el primero? Alejandro apretó los puños. Esa frase se le clavó como una espina. Tú no la conoces, tampoco tú. Solo la idealizaste porque tus hijos la adoraban, porque te hacía sentir vivo otra vez. Pero eso no significa que sea buena persona. Alejandro respiró hondo. No quería caer en provocaciones. Subió las escaleras sin decir una palabra más. Pero al llegar a su estudio, algo dentro de él no lo dejaba en paz. Abrió la computadora. Buscó el nombre de Carlos Díaz, el hombre con el que supuestamente Valeria había tenido problemas en su anterior trabajo. Encontró el perfil en una red social, una entrevista que le habían hecho hacía 3 años, y una página de denuncias laborales. Ahí fue donde vio algo que no esperaba. Carlos había sido acusado de acoso laboral por 3 mujeres diferentes, 2 niñeras y una secretaria. Una de ellas, Valeria. El testimonio estaba ahí, fechado, firmado, con detalles. Decía que ella había sido despedida de forma injusta, que el hombre había manipulado la situación para hacerla quedar mal, y que incluso había intentado silenciarla con dinero. Ninguna de esas cosas estaban en la carpeta que le había dado Jimena. Ahí fue cuando Alejandro lo entendió todo. Jimena no buscaba proteger a los niños, buscaba venganza, y para eso había manipulado información, había ocultado datos, y había usado el miedo de él para romper lo que Valeria y él estaban construyendo. Fue entonces que bajó al cuarto de servicio, donde Irma estaba doblando ropa. Le preguntó sin rodeos, ¿tú sabías lo que Jimena me trajo sobre Valeria? Irma bajó la mirada. Yo solo... Ella me pidió que le ayudara con unos papeles, que los imprimiera. Yo no sabía que los iba a usar para eso. ¿Le diste tú la clave del correo de la casa? Irma asintió con culpa. Lo siento, señor. No pensé que fuera algo malo. Alejandro no dijo nada más. Solo subió, tomó las llaves del auto y salió sin avisar a dónde iba. Manejaba con rabia. No con rabia contra Jimena, sino contra él mismo, por haber dudado, por haberla dejado ir, por no haberse dado cuenta antes de que la traición no venía de Valeria, sino de alguien que se decía familia. Llegó al edificio donde vivía la amiga de Valeria. Tocó el timbre. Esperó. Tocó de nuevo. Al cabo de 1 minuto, Valeria abrió la puerta. Tenía los ojos hinchados, el cabello recogido deprisa. Ropa cómoda, como si no hubiera salido en días. ¿Qué haces aquí?, preguntó sin moverse. Alejandro no la dejó hablar más. Se acercó con el corazón en la mano. Me equivoqué. Valeria no respondió. Me dejé llevar por cosas que no eran ciertas. No te escuché. No te defendí. No confié en ti cuando más lo merecías. Y eso no tiene perdón. Pero quiero intentarlo. ¿Y si no puedo perdonarte? Lo voy a entender, dijo él. Pero no me voy a quedar con la duda de saber si tú todavía quieres estar con nosotros. Valeria lo miró en silencio. No lloraba, no se quebraba. Estaba cansada, pero dentro de ese cansancio aún quedaba algo encendido. Dame tiempo, todo el que necesites, dijo Alejandro. Y se fue. No la forzó, no insistió. Solo volvió a casa, cerró la puerta, subió las escaleras, y esa noche, cuando Emiliano y Mateo le preguntaron si Valeria iba a volver, solo les dijo, eso espero con todo mi corazón. Los días pasaron más lentos de lo normal. Valeria no respondía a los mensajes de Alejandro, pero tampoco los ignoraba del todo. Leía cada palabra, cada disculpa sincera, pero todavía no se sentía lista. A veces abría la conversación, escribía algo y lo borraba. No era coraje lo que sentía, era dolor.
dolor de haber confiado tanto, de haber entregado tanto, y que en el primer golpe él dudara. Ella no quería una relación perfecta, quería una relación real, con errores, sí, pero también con verdad. Y esa verdad había sido lastimada. Alejandro respetaba el espacio, pero lo sufría. No había día que no pensara en ella, en cómo la casa se sentía vacía sin su risa, sin su forma de explicar el mundo a los niños, sin su olor a café con vainilla que quedaba en la cocina cada mañana. Emiliano y Mateo trataban de actuar normales, pero a su manera también sentían el vacío. Ya no preguntaban por Valeria en voz alta, pero todas las noches la nombraban en sus oraciones. Y eso, a Alejandro, le rompía el alma. Una tarde, mientras Alejandro terminaba de leer un informe en su estudio, Mateo entró despacito, con el bastón en una mano y un papel arrugado en la otra. «Papá, ¿qué pasa, hijo?» Mateo se acercó y le entregó el papel. Estaba debajo del sillón. «Creo que es importante». Alejandro lo tomó. Era una hoja doblada en 4, con garabatos al principio, como si alguien hubiera escrito sin querer y luego arrugado para tirarla. Pero en cuanto la abrió y leyó, su rostro cambió. Eran 2 párrafos escritos a mano, con la letra clara de Jimena. No estaba firmada ni dirigida a nadie en específico. Era más bien como un ensayo personal, algo escrito con rabia, quizá para desahogarse. Decía, ella no se lo merece. Esa niñera vino a robarse lo que no es suyo. Yo soy la hermana de María Fernanda, no ella. Yo estuve desde el principio, y él ni me miraba. Ahora resulta que aparece esta mujer y se queda con todo. No puedo permitirlo. Alejandro tiene que ver lo que es. Y si tengo que inventar un poco para abrirle los ojos, lo haré. Al final, lo hago por los niños, porque ellos sí son parte de mi sangre, no ella. Alejandro se quedó helado. Lo leyó 3 veces. No lo podía creer. Esa hoja confirmaba todo lo que él ya sospechaba, que Jimena había inventado parte de todo lo que le mostró, que había actuado por celos, por posesión, por ego, y que en medio de su veneno, no le importó destruir lo que Valeria y él estaban construyendo. Levantó la mirada y abrazó fuerte a Mateo. ¿Dónde la encontraste? Se calló cuando Jimena vino a dejar su bolso en el sillón. Se le debió haber salido. Alejandro se levantó de inmediato. Tomó la hoja, su celular, y bajó corriendo las escaleras. Marcó el número de Valeria sin pensarlo. Ella no contestó. Le dejó un mensaje de voz, rápido, directo. Necesito verte. Encontré algo que lo cambia todo. Es importante. Por favor. No pasó ni 5 minutos cuando Valeria le regresó la llamada. ¿Qué encontraste? La verdad, escrita por ella misma. Jimena te hundió con mentiras, Valeria. Lo tengo en mis manos. ¿Dónde estás? En casa. Ven cuando puedas. O dime y voy por ti. Voy. Media hora después, Valeria llegó. Llevaba el cabello suelto, la cara seria, pero los ojos brillando. Alejandro la recibió con la hoja en la mano. Mateo la encontró. Es de Jimena. Mira, se la dio. Valeria la leyó en silencio, línea por línea. No parpadeó, solo tragó saliva al final. Sabía que ella no me quería, pero no imaginé esto. Yo sí debí imaginarlo, dijo Alejandro, pero no lo vi. Me dejé manipular. No confié en ti cuando más lo necesitabas. Y me duele, mucho. Valeria lo miró. Tenía lágrimas contenidas, pero también rabia. No contra él, contra todo lo que esa hoja representaba. ¿Qué vas a hacer? Voy a enfrentarla. No me voy a quedar callado. Valeria asintió. ¿Puedo ir contigo? Claro. Ese mismo día, Alejandro le marcó a Jimena. Le pidió que fuera a la casa porque quería hablar de algo importante. Ella llegó con su cara de siempre, esa mezcla de superioridad y falsa preocupación. Entró saludando a los niños, preguntando si ya habían comido, fingiendo que todo estaba bien. Alejandro la esperó en la sala, con la hoja sobre la mesa. ¿Esto te suena conocido? Jimena la vio. Se puso pálida. ¿Dónde encontraste eso? No importa. Lo escribiste tú, ¿verdad? Ella no respondió. ¿Sí o no, Jimena? No lo vas a entender. ¿Lo escribiste o no? Sí, dijo, bajito. ¿Y todo lo que me mostraste? Las fotos, los papeles, la carpeta. Jimena se sentó. Se quedó callada. Algunas cosas eran ciertas, dijo por fin. Pero lo hice por los niños, porque tú no ves claro. Esa mujer te cegó. Tú me cegaste, respondió Alejandro furioso. Me llenaste de dudas. Me hiciste dudar de la única persona que ha estado para nosotros de verdad. Y todo por tu enojo, por tus celos, por tu maldita necesidad de controlar lo que no es tuyo. Jimena se puso de pie. No me hables así.
Te voy a hablar como quieras mientras sigas en mi casa, pero después de hoy, no vuelvas. No quiero que mis hijos estén cerca de alguien que es capaz de mentir así. Ya no eres bienvenida aquí, Jimena. Ella lo miró, herida. Tú estás ciego. Vas a ver que ella te va a fallar también. Valeria, que había estado en la cocina escuchando todo, salió por fin. Yo no vine a quitarle nada a nadie, dijo, firme. Vine a dar, a cuidar, a amar, pero no voy a quedarme callada mientras me tratas como si fuera basura. Ya no. Jimena no dijo nada. Solo agarró su bolso y se fue. No cerró la puerta. No miró atrás. Sabía que, esta vez, lo había perdido todo. Alejandro se acercó a Valeria. Le tomó las manos. Le habló sin orgullo, sin máscaras. Lo siento, por no creer, por fallarte, por no proteger lo que estábamos construyendo. Valeria lo miró, con los ojos llenos. Ahora ya sabes lo que soy. Toda yo, con mi historia, con mis errores, con mis heridas. ¿Todavía quieres esto? Alejandro no respondió con palabras. Solo la abrazó fuerte, como si ya no hubiera dudas, ni miedos, ni nada que esconder. Ese día, por fin, la verdad salió a la luz, y aunque dolió, también limpió el camino. Después de la confrontación con Jimena, la casa volvió a quedarse en silencio por unos minutos. Alejandro se quedó de pie, en medio de la sala, viendo la puerta abierta como si aún no creyera que todo había pasado. Valeria estaba a unos pasos, con los brazos cruzados, el pecho agitado y los ojos brillosos. No lloraba, pero se notaba que por dentro llevaba una tormenta entera. Alejandro cerró la puerta, despacio, caminó hacia ella sin decir nada y se detuvo frente a frente, sin tocarla. No tengo cómo remendar todo lo que te hice sentir, le dijo, bajando la mirada. Pero sí quiero intentarlo, desde cero, si tú me dejas. Valeria lo miró largo rato. Su respiración seguía agitada, pero ya no era de coraje, era de emoción contenida. Se notaba que había estado esperando ese momento tanto como él, aunque no lo admitiera en voz alta. No te voy a mentir, respondió ella. Me dolió que no confiaras, me dolió que no me defendieras, pero más me dolió haber sentido que todo lo que habíamos vivido podía desaparecer por culpa de otra persona. Alejandro asintió, tragando saliva. Tenía miedo, y en vez de enfrentar ese miedo contigo, lo usé para alejarte. Me porté como alguien que no soy. Pero ya lo sabes, dijo ella. Lo importante no es no fallar, es saber pedir perdón cuando uno se equivoca. Alejandro se acercó un poco más. La miró con los ojos sinceros. No había rastro de orgullo en su rostro, solo una mezcla de culpa, amor y necesidad de volver a empezar. Valeria, vuelve a casa, no como niñera, no como invitada, como parte de esta familia, como la mujer que amamos. Ella parpadeó, sorprendida. ¿Amamos? Sí, dijo él, porque no solo te amo yo, te aman mis hijos, te aman sin condiciones, y no hay nadie más que merezca ese lugar que tú. Valeria sintió que algo dentro de ella se aflojaba, como si hubiera estado resistiendo algo durante mucho tiempo, y por fin pudiera soltarlo. Dio un paso al frente y lo abrazó. Alejandro la envolvió con fuerza, con las dos manos firmes en su espalda, como si no quisiera volver a soltarla jamás. No se dijeron nada más. No hacía falta. El reencuentro había llegado, y con él, la redención. Esa noche fue distinta. Los niños bajaron y se sorprendieron al ver a Valeria en la sala. Mateo corrió directo a abrazarla. Emiliano la tocó en la cara como solía hacer antes y le dijo con una sonrisa: «Ya sabía que ibas a volver». Valeria los abrazó a los dos, sin poder contener las lágrimas esta vez. Los niños la rodeaban como si fuera un imán. Alejandro los miraba desde la cocina, apoyado en la barra, sintiendo que su mundo volvía a tener sentido. Después de cenar, los cuatro se sentaron en el sofá a ver un cuento animado. Mateo se durmió primero, recostado en el regazo de Valeria. Emiliano peleó con el sueño hasta que se quedó dormido apoyado en el brazo de su papá. Valeria los cubrió con una cobija y se quedó sentada, acariciándoles el cabello, en silencio. «¿Te das cuenta?», dijo Alejandro en voz baja. «¿De qué? De que ya no somos los mismos. No, somos mejores». Él la miró, ella lo miró, y se sonrieron con esa complicidad que no necesita explicación. Pasaron los días, la rutina volvió a armarse, pero ahora con más amor, más comunicación, más confianza. Valeria se mudó de forma definitiva. Trajo sus cosas poco a poco, sin prisas. Los niños le ayudaron a acomodar su ropa, sus libros, sus cajas. Hasta decoraron una esquina del cuarto con dibujos hechos por ellos que decían: «Esta es tu casa, y te extrañamos mucho».
Alejandro organizó una comida con la mamá y la hermana para contarles todo, no solo lo que había pasado con Jimena, sino también que él y Valeria habían decidido seguir adelante como pareja. Paula, su hermana, se emocionó y dijo que siempre lo había visto venir. Doña Leticia, la mamá, fue más callada. Tomó de la mano a Valeria, la miró a los ojos y le dijo: «Solo cuídalos. No hay regalo más grande que una mujer que ama a unos niños como si los hubiera parido». Valeria asintió, con lágrimas, y la abrazó. Las cosas empezaron a fluir. Alejandro volvió al trabajo con más calma. Delegó más. Pasaba más tiempo en casa. Por las noches ayudaba a bañar a los niños. Les leía cuentos. Les preguntaba cómo se sentían. Había aprendido, por fin, que no se trataba de tenerlo todo bajo control, sino de estar presente con todo el corazón. Una noche, mientras acomodaban la cena, Valeria se quedó quieta, con la espátula en la mano. Alejandro la notó rara. «¿Estás bien?» Ella asintió, pero después soltó la espátula y se recargó en la barra. «Tengo que decirte algo». Alejandro se acercó, preocupado. «¿Qué pasó?» Valeria lo miró con nervios, pero también con una sonrisa. «Creo que estoy embarazada». Él se quedó helado. No porque no quisiera, sino porque no lo esperaba. Pero en cuanto las palabras entraron por completo en su cabeza, algo en su cara cambió. Sonrió. Se acercó a ella. La tomó del rostro y la besó. «¿Estás segura?» «Todavía no del todo. Me haré la prueba mañana. Pero lo siento. Yo también lo siento. En el pecho. Como si el corazón me reventara de alegría». Valeria rió, aliviada, y Alejandro la abrazó, más fuerte que nunca. Esa noche no hubo televisión. Solo se sentaron en la sala, tomados de la mano, soñando despiertos. Hablaban bajito para no despertar a los niños. Pensaban en nombres, en colores para el cuarto, en cómo sería tener a un nuevo miembro en la familia. Por primera vez, ya no miraban al pasado, solo hacia adelante. El reencuentro no solo fue entre ellos dos, fue con ellos mismos, con lo que merecían, con la posibilidad de ser felices, sin culpas, sin dudas, sin rencores. La redención había llegado, y había llegado para quedarse. El resultado de la prueba llegó un lunes por la mañana. Valeria se levantó más temprano que de costumbre. La casa aún dormía. Los rayos del sol apenas se asomaban por las cortinas del cuarto, y el silencio era tan profundo que solo se escuchaba el cantar suave de los pájaros en el jardín. Caminó descalza hasta el baño. Cerró la puerta despacito, como si tuviera miedo de que hasta el piso la delatara. Con las manos temblorosas, abrió la caja del test y lo hizo. 3 minutos después, la línea rosa apareció, clarita, firme, sin dudas. Valeria se quedó sentada en el borde de la tina, mirando el resultado como si no creyera que era verdad. Se llevó las manos al rostro, sonrió, se le llenaron los ojos de lágrimas y se tapó la boca para no soltar un grito de emoción. Estaba embarazada. En ese mismo instante, en el cuarto de al lado, Alejandro despertó. Se dio cuenta de que ella no estaba en la cama y se incorporó medio dormido. La vio volver desde el pasillo con la prueba en la mano. No hizo falta decir nada. Solo se le acercó, la abrazó y le susurró al oído: «Ahora sí empieza todo». Los siguientes días fueron una mezcla de alegría, nervios, ternura y planes. Valeria pidió una cita médica para confirmar el embarazo, y Alejandro la acompañó sin soltarle la mano. En el consultorio, cuando escucharon por primera vez ese sonido tan suave, tan lejano, tan poderoso, el latido de un corazón diminuto, los dos lloraron. «Es una niña», dijo el doctor semanas después. Alejandro sonrió de oreja a oreja. Se llevó las manos a la cara como si no pudiera creerlo. Valeria lo miró, emocionada. «¿Estás bien?» «Estoy feliz», respondió. Más que nunca. En casa, cuando le dieron la noticia a Emiliano y a Mateo, los niños se quedaron en silencio unos segundos. «¿Vamos a tener una hermana?», preguntó Emiliano, con una mezcla de sorpresa y emoción. «Sí», respondió Alejandro. «¿Y va a haber desde que nazca?», preguntó Mateo, curioso. «Sí», dijo Valeria. «Va a poder verlos desde el primer día». Los niños se abrazaron. No preguntaron mucho más. Solo se dedicaron a imaginar cómo sería tener una bebé en casa. Empezaron a hacer listas de nombres, a dibujar cómo creían que se vería, a pensar qué juguetes iban a compartir con ella. El embarazo avanzó sin complicaciones. Alejandro se volvió aún más protector de lo que ya era. Valeria, por su parte, estaba radiante. Con el paso de las semanas, su pancita fue creciendo, y con ella creció también
una paz en la casa que se notaba en el ambiente. Era como si todo hubiera encontrado su lugar. Una tarde, en medio del jardín, mientras Alejandro pintaba una banca junto con los niños, Valeria salió con un vestido ligero y el cabello suelto. Emiliano la miró fijamente desde la sombra. ¿Sabes qué, papá? ¿Qué? Ahora sí veo bien a Valeria. Antes era como una sombra con voz, pero ahora sí puedo ver sus ojos. Mateo lo confirmó. Y su sonrisa es bonita. Alejandro dejó la brocha a un lado. Los miró y dijo con la voz quebrada: es la más bonita de todas. La llegada de la bebé no solo emocionaba a los niños, también tocó a la mamá de Alejandro, a su hermana Paula, a los amigos que seguían cerca, e incluso a los maestros de los gemelos. Todos decían lo mismo. Era como si la familia completa estuviera renaciendo. Una noche, Valeria despertó con contracciones. Era más pronto de lo previsto, pero nada alarmante. Alejandro reaccionó de inmediato, tomó la maleta que ya tenían lista, llamó al doctor, despertó a su mamá para que se quedara con los niños y salió manejando con una mezcla de emoción y nervios que no podía ocultar. En el hospital, Valeria fue recibida con cariño. Las enfermeras ya conocían su historia, sabían lo especial que era ese momento. Alejandro no se separó de ella ni un segundo. Le sostenía la mano, le daba agua, le acariciaba el cabello, le decía que todo iba a salir bien. Después de varias horas de trabajo de parto, la bebé nació. Chilló fuerte, fuerte y claro, y en ese llanto estaba la vida nueva que venía a unir todo lo que ya se había reconstruido. Alejandro no pudo contener las lágrimas. La vio, chiquita, rosada, con el cabello oscuro y los ojitos cerrados. La cargó en brazos como si fuera de cristal. «Hola, mi niña», le dijo. «Te estábamos esperando hace mucho tiempo». Valeria la miraba desde la cama, agotada pero feliz. Tenía una sonrisa que no se le borraba. Alejandro se acercó, le dio la bebé en brazos y la besó en la frente. «Gracias», le dijo, «por no rendirte, por no irte, por darnos una nueva vida». La bebé fue llamada Luz, no solo por su significado, sino porque eso era lo que representaba. La luz después de la oscuridad, la que llegó cuando nadie lo esperaba, la que unió todo lo que parecía roto, la que hizo que esta familia, que había empezado entre el dolor y la pérdida, por fin encontrara su alegría completa. Los niños conocieron a su hermana al día siguiente. La tocaron con cuidado, le hablaron bajito y la escucharon hacer ruiditos que los hicieron reír. «¿Crees que ella también nos quiera mucho cuando crezca?», preguntó Mateo. «Seguro que sí», respondió Emiliano, «porque nosotros ya la queremos». Valeria los abrazó, Alejandro también, y por un momento, los 5 se quedaron en un solo abrazo largo, profundo, de esos que no se olvidan jamás. Ese fue su nuevo milagro. No uno que viniera de doctores ni de terapias. No uno que tuviera que ver con milagros médicos o sueños reveladores. Fue un milagro de amor, puro y simple. La casa estaba en calma. Apenas se escuchaba el respiración de la bebé Luz, dormida en su cunita. Alejandro y Valeria estaban en la sala, sentados juntos en el sofá. Él con una taza de café en la mano. Ella acariciando su pancita otra vez, a pocos meses del segundo bebé que esperaban. Emiliano y Mateo estaban en el cuarto contiguo, dibujando el mundo con sus nuevas miradas. El aire estaba lleno de una especie de paz que solo el amor verdadero logra crear. La vida había cambiado radicalmente. Lo que antes eran pesadillas y miedos, ahora eran risas, juegos, canciones y pequeñas manos que tocaban su rostro con ternura. Era como si cada día fuera un milagro, uno nuevo, mejor que el anterior. En ese domingo por la tarde, Alejandro decidió revisar unos papeles que habían llegado al buzón, noticias de la empresa, cuentas médicas y una carta sin remitente. La sacó del sobre, la miró un momento, y al leerla, su expresión cambió. Era una hoja amarilla, con letra impresa y firme. Valeria lo notó enseguida. «¿Te cayó mal algo en el café?», preguntó, con una sonrisa preocupada. Él se quedó callado, como si estuviera tratando de procesar lo que decía esa carta. Después se acercó y se la entregó. Ella la leyó con curiosidad. El mensaje, breve, decía: «Sabe que lo que le pasó a María Fernanda no fue un accidente. Esa malformación en la placenta fue provocada. Hay pruebas. Las custodio por seguridad. Si quiere saber la verdad, yo puedo decirle quién fue». Valeria alzó la vista, incrédula. «¿Qué? No sé», respondió Alejandro con voz baja. «Pero esto cambia todo». Ambos se quedaron en silencio, mirando la carta como si fuera un fantasma,
que regresara para darles un giro final a su vida. Las piezas del rompecabezas empezaron a moverse de nuevo. Esa noche, Alejandro no durmió. Leyó la carta una y otra vez. Intentó recordar si algo extraño pasó esa noche en el hospital. Algún gesto raro, alguna mirada que no entendió. Pero todo era confuso. Lágrimas, prisas, médicos trabajando, una mujer que murió y unos bebés que nacieron. Nadie sospechó nada. Nadie levantó ninguna voz, solo el dolor y la urgencia. Al amanecer, volvió a buscar la carta. La llevó al estudio, donde tenía sus registros médicos. Revisó fechas, nombres, expedientes. Había algo, solo un detalle. Un médico que había aparecido el día del parto. Un nombre desconocido que firmó un papel que antes nadie le enseñó. La evidencia era pequeña, casi invisible, pero suficiente para encender una chispa. Llamó a un detective privado, a la clínica, a su socio, y también, en silencio, buscó el nombre en la web. Todo apuntaba a una red de corrupción médica que ella, María Fernanda, nunca pudo denunciar. La carta sugería que alguien cercano había interferido en su atención durante el parto. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Eso era un misterio. Valeria lo observaba desde la puerta del estudio. No sabía si abrazarlo, llorar, temer. Él, en silencio, la vio y le dijo: «Estoy bien, pero esto no puede quedar así». Ella asintió. Se acercó y lo abrazó por detrás. Él apretó la carta en la mano. Al mediodía, Alejandro llamó a su madre y a su hermana Paula. Las reunió en la casa. No dijo nada al principio, solo las hizo sentar en la sala, con los niños jugando cerca bajo la mirada de Valeria. Cuando todas estuvieron, sacó la carta y la puso sobre la mesa. «Acabo de recibir esto», dijo. «Es sobre lo que pasó con María Fernanda, y creo que no fue una casualidad». Doña Leticia, con los ojos llenos de lágrimas, se tapó la boca. «¿Qué quiere decir? Que hubo alguien que no actuó bien, alguien que pudo provocar lo que le pasó». Paula sollozó. «Tu padre y yo lo hablamos en voz baja. Hace años. Dijimos que algo raro había, que nadie quería hablar del doctor que atendió a mi cuñada, pero nadie se atrevió a decir más». Valeria los abrazó a las dos. Alejandro respiró profundo. «Voy a buscar la verdad, no importa qué tan dolorosa sea, pero esta vez no estoy solo». En el jardín, los niños se acercaron, viendo a sus padres y su abuela juntos, como si un pacto tácito los uniera en algo más grande que ellos. No entendían del todo, pero sabían que algo importante estaba pasando. Esa noche, Alejandro y Valeria se sentaron frente a frente con la carta en la mano. «¿Estás listo para esto?», preguntó ella, con voz suave. Él la miró con determinación. «Por ti, por mis hijos, por ella». Ella asintió, sin dudar, y se dieron un beso tranquilo, de esos que no necesitan la familia perfecta, sino la verdad honesta, el valor compartido. Esa fue la escena final. Una familia que renació, sí, pero también una familia dispuesta a buscar justicia, a enfrentar el universo con la verdad en la mano, aunque doliera, porque el amor no se termina cuando aparece una revelación. A veces, el amor se prueba en los momentos más inesperados, y en esos momentos toma más fuerza que nunca. Y ahí termina la historia, con ese giro final que deja el corazón latiendo fuerte, con preguntas, con esperanza, con coraje, y con la certeza de que, juntos, pueden enfrentar todo lo que venga.